Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Capítulo 2 de temporada 2. Ya teníamos ganas, ¿no? Por fin de estar los cuatro, porque ya llevamos un tiempo, ¿no? Ya sabéis, agosto. Era difícil quedar todos juntos, pero bueno, hemos seguido haciendo contenido, lo podéis ver en redes sociales. Y aquí estamos. ¿Qué tal, Chemi? Me acompaña para presentar un poquito de este podcast. Pues muy bien, muy contento. Ya sabéis que habréis escuchado ese podcast que hicimos en un restaurante muy interesante. Se quedó grabado previamente a las vacaciones y ahora volvemos con más ganas que nunca de aquí, de poder pues mostrar lo que más nos gusta hacer, ¿no? De divagar un poquito, traer historias nuevas que a lo mejor no conocéis tanto y bueno, pues simplemente pasárnoslo bien un rato que quedamos los sábados por la mañana normalmente. Vamos a tope. Bueno, y a mi izquierda, como siempre, un TikTok viral TikTok. Viral TikToker. Müller, ¿qué tal? Pues nada, tío, sumado a la ola de la generación TikTok, tío, ya está, tío. Ahora me tengo que pintar el pelo de azul, tío. La barba. Bueno, yo creo que No, ya... la barba. No, Ahí va la barba. A ver, yo creo que con tus pistas, pues en plan somos... Sí, no, a voy tope. en plan un skater, ¿no, tío? Es un toque surfer con un poco de under. Durísimo. Bueno, y como siempre a mi derecha, Viti, ¿qué tal? Pues muy bien, hemos recargado un poco el aura después del verano. Un poco de energía, ¿no? Sí, energía nueva, renovada y a tope. Estamos a tope. Muchas ganas. Bueno, pues nada, Josemi, cuéntanos qué va a haber de noticias un poquillo ahí. Pues bueno, traviesas. vamos a empezar, ¿no? con nuestra nueva temporada. Hemos cambiado un poquito esa estructura. Sí, Vamos a empezar exacto. primero trayendo pues dos noticias, artículos, algo un poquito diferente y luego, como siempre, Müller pues nos iluminará, nunca mejor dicho, con un poquito de una review Habrá travesuras. de Atlantis, Sí, la Atlantis, película en este caso. mítica 2001 Puede ser que sea creo. 2001, sí, la verdad es que 2001 no me de acuerdo. Walt Es un Disney, clásico de de Walt animación. Disney, podéis verla en Disney Plus. Sí. O sea, Que De forma venimos- que ella dije que recomendaba un montón, la verdad, Disney. Venimos todos con los deberes hechos. Todos. Hemos estudiado más para este podcast que para selectivizar, ¿sabes? Pero bueno. Que no es difícil porque, bueno. sí, no. Vamos a comenzar con la primera cosita que os venimos a contar y es que venimos a hablar de Forlandia. Alguno en vuestra casa ahora mismo estaréis diciendo ¿qué es Forlandia? Bueno, pues Forlandia es Henry Ford, el estadounidense que creó la marca Ford de los coches Ford. 20 años, un gran éxito en sus automóviles. ¿Qué ocurre? Que de repente, pues él necesitaba, ¿no? La importación de caucho. El principal proveedor siempre era Brasil o la zona del Amazonas, tanto para Estados Unidos o Inglaterra, que en ese momento eran los principales proveedores de automóviles. Entonces, él lo que intentó en 1928 fue, joder, tengo el control de todos los materiales que tengo, vidrio, madera, metal, tal. Lo que quiero es también ser mi propio proveedor de caucho. Monopolio, total. Entonces, pues eso fue lo que quiso hacer. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es uno de los primeros motivos por los que fracasa, que vamos a decir ya de antemano, que este intento de llevar allí a Brasil y a la zona del Amazonas una fábrica y crear un pueblo? Pues que Henry Wickman, que no, Richard Wickman, Que es diferente. que es diferente. Y tampoco John Wick. Y tampoco Y John tampoco Wick. yo- Que se invitado al podcast. Fue un explorador británico que dicen que cogió esas semillas de caucho o las robó, depende de la fuente bien que consultes. Y bueno, pues en 1876 pues lo fue sembrando por las colonias que en ese momento tenía el Imperio Británico, pues Sri Lanka, Malasia. ¿Por qué? Porque las plagas que sufrían normalmente en el Amazonas y tal, en esa zona era menos. Además, que en ese momento la producción que normalmente Brasil y toda esa zona la tenía de un 95%, pasó prácticamente al 2,3% debido a esta transhumancia que hubo de caucho de un lugar a otro. Entonces, Gran Bretaña sustituye a Brasil como el principal exportador de caucho en el siglo XX. Como digo, pues poseía todos los materiales que él quería, madera, vidrio y tal, entonces surge esta idea y aprovecha y compra más o menos unas 20.000 hectáreas al gobierno brasileño para crear ahí Henry Ford su Forlandia. Bueno, ahora mismo, lo que sabéis, más o menos, ¿cómo veis esta... O sea, la historia y todo, ¿cómo veis que Me parece puede ir? increíble, tío. En plan, en realidad, quiero decir, yo lo que quería sacar un poco con este tema, que ya luego profundizarás más en por qué Forlandia se fue a tomar por el culo y tal, es como el mesianismo, ¿no? De la gente que tiene dinero, ¿no? Automáticamente, Sí, ¿no? sí. Es como, bueno, tío, hermano, en plan, haces coches, ¿vale?
Quiero decir, hacer coches está muy bien, se te da bien hacer coches, pero tampoco puede ser que por hacer coches quieras decidir el futuro de la peña, en plan, el futuro de la humanidad. Pero vamos, que eso ha pasado en la antigüedad, pasó con Ford, que ya veremos por qué luego se va a tomar por el culo y tal, por intentar al final imponer su movida a la gente, y está pasando ahora con nuestros mejores amigos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, que son los que intentan decir cómo tiene que seguir la humanidad por tener dinero por unas empresas que no tienen nada que ver con estos tipos de proyectos, ¿no? Sí, bueno, pero recordemos que Henry Ford, ¿no? Dio miles y miles de puestos de trabajo, ¿no? Y cambió un poco... Y de billetes al nazismo también. Sí, bueno, sí, también. sí, la verdad. Pero bueno, vamos a ponerlo en el punto de que... Empate. de que Joder, tío. no, en plan, cambió la estructura del sistema empresarial, en plan, eso es heavy. Es cierto que hizo un sistema de trabajo más alienante, pero mucho más productivo para los trabajadores, pero también es cierto que, Montón. las condiciones de los trabajadores de Ford eran las mejores de la época. Por ejemplo, Eso es. no sé si lo dirá el Chemi ahora, pero tenían jornadas de 8 horas, que eso para un trabajador de la Amazonia era impensable. En 1900, Porque ahora es normal, recordemos pero, que es bueno, la Amazonia- 1928, 8 horas, en plan, eso es ahora, bueno, Ahora es más o menos, bueno, o más o menos. Iba a decir lo normal, pero en verdad no. Tampoco. Pero lo que consiguió es muy importante, ¿no? Hombre, Henry Ford hizo una gran cantidad de cosas por los trabajadores. Es cierto que como empresario era a nivel nacional, ¿no? O sea, era un empresario muy focalizado, a pesar de lo que estamos viendo, de que el tío se vendía por ahí de lo que se da la polla, porque en verdad era de las mayores fortunas de la época, ¿no? Al final, fíjate, en 1928 ¿quién tenía coches, tío? Había muy poca gente con coches en 1928. Los privilegiados. Los privilegiados, es una fábrica de hecho, Ford, gracias a Ford y gracias a la Volkswagen, y aquí en España, posteriormente SEAT, fueron cuando la gente empezó a tener coches como el Volkswagen, que es auto para el pueblo, ¿no? En alemán, Volks es pueblo y Wagen es auto. Bueno, auto, coche. Quiero decir, son coches que se empiezan a producir en masa para la peña en plan de clase media, ¿sabes? Antes un coche era como... Nadie tenía coches, ¿sabes? ¿Qué cojones ibas a tener un coche? ¿Sabes? Era carísimo. Hombre, eso era, o sea... Aparte de que igual si te ponías a correr, corría más que el coche. Sí, eso desde luego. O sea, y además de acabar lleno de hollín, de carbón, Sí. de mierda. Igual, y además es que me encanta porque vi hace poco un póster, tío, bueno, un póster no, era como una pancarta, ¿vale? No tiene mucho que ver con el tema, pero me acuerdo ahora con el tema de los coches, que es que había una pancarta de negacionistas de los trenes. En plan, en 1800, cuando surge el tren, en plan, que no sé cuándo sería, en plan, los 1860 o por ahí, Pero- no sé, pero- no sé por cuándo ahí. sería, en plan, cuando surgió el tren, negacionismo del tren. Pero ¿cómo negacionismo el tren? En plan, O sea, decían que ir a la velocidad a la que va el tren era inhumano y te rompía el cerebro. En plan, y acababas con lesiones cerebrales. pensaba que Y decían que eran- los trenes no existen. No, o sea, sí que sabían que existían, pero en plan, como que era más o malo para la salud. No, pero eso ocurre siempre, ¿no? Al final, todo lo que sea evolución, va a haber un sector de la sociedad Da negacionista miedo. y que piense que, bueno, a ver si, como nos decían el otro día, estuvimos en una charla, Sí. Pinchi y yo, ¿no? Y nos decía una de las periodistas que acudieron que uno de los jefes que él tenía en la redacción decía: a ver si se os quita ya esta tontería del internet y os ponéis a trabajar. Claro. Esto hablamos hace 15 años. Claro, O sea, al final siempre lo nuevo da miedo, Da miedo. y más, pues en ese y momento comprensión también, sencillamente. periódicos y tal que decían nos quedamos sin la edición en papel y que era muy transgresor Claro. quien hiciese una edición digital. Eso siempre me ha encantado Es eso. que la gente es muy nostálgica de su propia infancia, ¿sabes? Del mundo Sí, que hay en su total. infancia. Entonces, una vez evoluciona el mundo, si tú no eres igual de dinámico que el mundo, lo que pasa es que estás fuera, estás viviendo una época que no es la tuya, no es en la que has crecido. Y ahora mismo, con la velocidad a la que van las cosas, pues es que es tremendo. O sea, puede pasar esto en un lapso de 5 años, es impresionante. No, totalmente. Es un cambio. Además que al final la gente es verdad que tiene mucho miedo, por ejemplo, a todo lo que puede suponer los puestos de trabajo, etcétera, que es verdad, lo de los periódicos, por ejemplo, en escrito, las televisiones, ¿no? Ahora con todos estos medios a los que nos hemos sumado fuertemente, en plan de Ahí está el comunicación, podcast, ¿no? claro, de comunicación alternativos a los medios, por decirlo así y tal, pero en verdad nadie echa de menos a la peña que se dedica a, por ejemplo, a ser sereno. ¿Hacerse Eso, eso? eso existía. Antes había serenos en la calle. Sí, el sereno era una figura que tenía las llaves de todas las casas Ostras. y iba Sí, con un palo eso es. porque Para curraba de pegarse. noche y podría haber Sí, tal. era como Entonces, un sí, medio policía, no llegaba a ser policía, pero en plan- tú podías, digamos, salir a emborracharte a un bar y salir sin bares, sin llaves. Sin pares no. Bueno, también puede, También puede, también puede, sería hay más mucho banco. triste todavía. Pero, Y salir sin llaves y claro, tú Era como un podías- portero de toda la calle, Claro. de una serie de calles. Y tú buscabas al sereno, le llamabas y te abría la puerta. Luego también estaban las chicas que Sereno. hacían
Pues lo de las chicas del cable, no me acuerdo mismo. No, no es un telefonista. ¿Cómo se llama las chicas que cambian? ¿Sabes lo que te digo? Que decía, ponme con no sé qué. Recepcionistas No, o- era. Bueno, no me acuerdo el nombre. ¿sabes? Operadoras. Operadoras, eso es. Ahora, operadoras ya ese trabajo no existe, o al menos en esa función. Quiero decir que al final los trabajos se van reciclando. Sí, claro. O sea, nadie se. O sea, obviamente en el momento es dramático y es un problema, pero no me parece un argumento para frenar el progreso con el hecho de que se vayan a palmar puestos de trabajo porque surgirán otros puestos de trabajo adaptados a ese nuevo progreso que surgirá al final. Como pasó cuando se inventó no el fordianismo, sino la cadena de montaje. La cadena de montaje. Sí. Que al final dio una cantidad de puestos de trabajo brutales y mucho más eficientes. Aunque sí que es verdad que todo aquel que haya trabajado en una fábrica sabe la pedazo de mierda que se La hace. verdad esto que trabajando. siembra un precedente peligroso, pero bueno, eso es un tema que la verdad no sabemos a dónde va, ¿sabes? No, O sea, por supuesto. A ver, tampoco estábamos ahí, ¿no? No, hombre, ahí yo no estaba. Bueno, yo... Seguro. Yo me reencarné, pero bueno. La cosa es, Gente o sea, fuerte. vosotros no veis como un paralelismo de esto que hizo Ford con cosas actuales que están pasando ahora mismo. Sí, Sí, no, por supuesto, en plan, yo lo veo muy claro, tío, que Henry Ford se parecía mucho a Elon Musk, tío. Ujú. En ese sentido, o a incluso Mark Zuckerberg. Yo creo que más Elon Musk, porque Elon Musk tiene más pajas mentales en la Vale. cabeza, ¿eh? Elon Musk literalmente se piensa que ha sido ungido por Dios. Sí, El tío total, ha dicho, ¿no? "Ah, soy la hostia". ¿Verdad? Bueno, tío, has hecho una empresa que está bastante bien. Hombre, O el no. Jeff Bezos, en plan, vale, tío, repartes paquetes, tu empresa reparte paquetes de forma eficiente, pero eso no te convierte en el salvador de la humanidad, ¿sabes? De la Sencillamente humanidad. repartes paquetes de forma eficiente, está dentro, pero no tienes que... O sea, tú no, No. eres quien para decidir el futuro del puto planeta, tío. El puto planeta lo decidimos entre todos. Sí, en todo pero, caso, ¿no? pero me gusta ese debate, en plan, ¿por qué tenemos que deberle a esta gente, en plan, a Jeff Bezos, pues a yo que sé, a todos los empresarios importantes del mundo, a Florentino Pérez, en plan, y eso que soy del Madrid, en plan, ¿por qué tenemos que deberles la vida? ¿No? Yo creo que no, o sea, simplemente, o sea, las ideas disruptivas existen en un contexto en el que se generan, ¿no? O sea, siempre ha pasado la gente, cuando se descubrió, por ejemplo, que la evolución existía, pues más o menos lo descubrieron como 5 personas a la vez. O sea, lo importante no es la Vale. persona, sino el contexto que te genera que llegue esa idea, porque es muy raro que pienses algo que no ha pensado alguien antes. ¿Sabes? Otra cosa es que Son ya. contextuales, ¿sabes? otra cosa es que, Que ya digamos, el está de contexto paso. te lleve ahí También y justo a ti se te ocurre el primero y lo patentes. También es ¿sabes? verdad que una Sí, teoría científica, por ejemplo, muchas veces solo se sufraga o se hace pensar que es una ley porque da la razón al sistema económico o sistema social que está en ese momento imperando en la situación, porque qué casualidad que la teoría de la evolución, con todo lo que conlleva el darwinismo de la supervivencia más fuerte, surgiese cuando estaba incipiente el capitalismo industrial más bestia del siglo XIX británico, ¿sabes? O sea, sorprendentemente, ¿sabes? La puta teoría, ¿sabes? De mierda biológica refrendaba su puta teoría económica de mierda, ¿sabes? Y es como, a ver, vaya, qué casualidad Darwin, tío, qué casualidad que plantees en la putísima naturaleza tu puta paja mental de capitalista británico hijo puta, ¿sabes? Y hablando de la puta naturaleza, o sea, tío, ¿por qué toda la gente poderosa durante la historia es tan excéntrica, tío? O sea, es que me rompe los esquemas, Eso es tío. cierto. Es que, Al ¿por final qué? el poder. Sí, es como... Me aburro de la vida, me he Pero ya pasado la vida, solo no, la tengo que gente- hacer cosas raras. No solo la gente poderosa, lo vemos en poder en cuanto a fama. Sí. ¿Cuántos futbolistas, artistas, deportistas se creen Dios porque son buenos con lo que Y hacen? que la gente en verdad en general es excéntrica, ¿no? Es decir, nosotros somos excéntricos. Quiero Sí, decir, en sí, plan, por si tuviésemos dinero para poder hacer todas las excentricidades que se nos pasan por la cabeza, seríamos tremendos personajes, quiero decir. Sí, En pero plan, no sé, o sea, o sea, no me parece raro. pero ¿sabes? tú puedes ser excéntrico y otra cosa es que quieras llevar tu puto sueño americano Muy diferente. a Brasil. Eso es. Que, por Y cierto, con tenemos que esto seguir hablando. engancho Eso es, muy bien. con lo que seguimos, que es como lo he querido llamar, ¿no? El sueño americano había llegado a Brasil. Y aparte de trabajadores americanos que se fueron allí como inmigrantes, pues también muchos brasileños accedieron a sus puestos de trabajo y pues tuvieron, como bien comentaba Müller anteriormente, esas 8 horas de trabajo, buenos sueldos, lugares de ocio como piscinas, campos de golf, escuelas, hospital, les permitieron ser boy scouts, cementerio, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde lo que yo he querido denominar #miedo. Y es que la idea no era solo crear una plantación de caucho para la propia empresa de Ford. Ahí está, la ambulancia. No puede No puede faltar. faltar, tío. No puede faltar nuestra ambulancia. Es siempre semanal. Estás sino- invitado al podcast. Sino cultivar. Dejemos que pase la ambulancia. Cultivar la idea de Ford de una sociedad americana perfecta basada en su moralidad y su ideología. O sea, ¿Y cuál era su ideología? Vaya. su ideología en cuanto a sociedad americana. Parece como No vamos a meternos más densidad, ya habéis empezado a hablar de sociedad y economía. Ha sido bastante denso, la verdad. Pero lo curioso, ¿no? Pues que como en toda sociedad moral, según él, e ideología,
seguimos hablando de 1928, siglo XX, años 20, había unas reglas. ¿Qué pasa? Que a la gente autóctona estas reglas no le gustaron. Por ejemplo, había dieta vegetariana, pan, arroz integral y avena. Lo cual me parece bastante avanzado en esa época, pero es que a la gente le van mucho las películas. O sea, me encanta la gente que es vegetariana ahora, que es como, hermano, esto sabéis que lleva 100 años, ¿no? Aquí en plan, Sí, no, imagino Sí, que no se lo muevan. problemas intestinales no tendrían, porque fibra les sobraba por un Fibra. tubo. Hombre, Pero, O sea, ¿vosotros creéis que esto es arbitrario? Es decir, en medio del Amazonas es muy complicado. O sea, no puedes poner ganado, por ejemplo. ¿Crees? O sea, en medio A ver, tío, tienes que había una ciudad, ¿sabes? Sí, pero, o sea, tienes la ciudad, pero es que alrededor tienes el Amazonas. O sea, ya Sí, dejas de. pero- O sea, pero sí. vamos a ver, Víctor. Pero, joder. Claro, cuando- puedes hacer una granja. Pero y la poner ganadería- animales dentro, ¿no? O como, ¿no? Dan un vallado. Vale, ¿no? para 2000 personas, tú sabes lo que Sí. te tienes que cargar de Claro, bosque claro. alrededor. O Pues sea, no, que se es cargan muy. para hacer ciudad, tío, si les daba la polla al bosque, tío, Sí. y iban ahí a quitar caucho. claro, de hecho, una de las La ganadería cosas... es mucho más jodido que una ciudad, porque una ciudad es concéntrica, tío. O sea, tú puedes poner ahí. Vale, pero para el bloques- cultivo también bloques necesitas hacia arriba. talar árboles. ¿No? Pues, Claro. vale. Para el cultivo Bueno, si necesitas- queréis podéis dejarnos vuestras opiniones, si estaba bien el arroz y la avena o si habría la posibilidad de tener ganado o algún tipo de animal que les pueda proporcionar esa proteína cárnica que se puede decir que a veces es necesaria. Ojo, prohibiciones. Uf, esto sí que Ojo, alcohol es prohibido. y prostitución. Sí. O sea, cuidado, ¿vale? Henry, ahí te pasaste. Sobre todo para los autóctonos. Sí. No estamos a favor de la prostitución, No por estamos a favor de la supuesto, prostitución. pero para los Tampoco estamos a favor autóctonos, del alcohol, a pesar de que a veces sí estoy a favor. ahí fue un Henry, te pasaste. Sin embargo, como el ser humano siempre ha sido listo por naturaleza y lo que nos prohíben, pues hacemos lo que sea por tenerlo, Sale. Todo lo trampa. contrario. dijeron, ¿por qué no? Así que en una isla cercana a la que llamaron la Isla de la Inocencia, crearon un prostíbulo y un bar. Claro. Además, es que me imagino a los dos tíos sentados diciendo. Seguro ya que ves, ya ves, ya habría, ves. habría algún español. por Seguro ahí, que lo creo, ¿no? seguro O sea, que lo creo. cuando llegaran El bar allí- seguro, porque con la cantidad de bares que hay en España, tío. Como decía Goyo Jiménez, ¿no? Cuando llega el español a la luna y dice, bueno, un martes por aquí abierto habrá algo, ¿no? Sí, tal cual. Pues seguro que allí dijo, venga, vamos, aquí hay que sacar dinero de donde sea. Pincho de tortilla y. Pincho de tortilla, porras, Hacía café y ofertas. zumo de naranja, Hacía ¿no? ofertas, sí. Menú Müller. Total. Total, que aquí hubo pues un choque de ideales entre ese sueño americano y las ideologías que en ese momento los autóctonos tenían, vamos, no ideología, sino forma de vida, podríamos llamarlo. Entonces, provocando grandes daños los propios trabajadores a la fábrica, y fue una de las razones, sumada, como hablábamos, de ese cambio en la importación del caucho por parte de Gran Bretaña y tal, con lo que Forlandia fue Y lo volvió a intentar. hacia abajo. Lo volvió a intentar otra vez, el tío. No me acuerdo dónde era, pero unos años después lo volvió a intentar y volvió a fracasar también. Porque Ford era un tío insistente. Un tío que le gustaba insistir, ¿no? En su El película. excentrismo hay que alimentarlo. Me encanta el concepto de que él considerase que su película mental tendría que ser aplicable a todo el mundo, sobre todo a una realidad tan diferente como a la Amazonia, ¿sabes? Que es como, tío, no sé, te has criado, no sé de dónde era Henry Ford, pero... Estadounidense. Sí, sí, lo sé, pero quiero decir, no me acuerdo de qué estado exactamente, pero quiero decir, era el típico estado, por así decirlo, súper americano, súper tradicional y tal. Y es como... Michigan, si no me Michigan, equivoco. vale. Al menos ahí tenía su casa. Sí, vale, el tío vivía en Detroit, ¿no? Creo. O sea, en plan, en la fábrica de Ford estaba en Detroit, lo que no sé si él viviría ahí, pero bueno, da igual. La cuestión es que el tío tenía su movida americana y es como, vamos a ver, tío, ¿en qué momento te parece buena idea? Es que te sube la polla, ¿no? Que te sube la polla brutalmente, todas las tradiciones que tiene esta gente, toda la cultura, todas las costumbres que tiene esta gente, tío, que está ahí tranquilamente, llegas tú y dices, no, espérate un momento, ahora te voy a prohibir beber. Y es como... Sí, pero. Bro, o sea, encima no- les pagaba con dinero que no podían gastar porque estaban, recordemos, en medio de la selva. Igual les prohibía beber porque es que me he acordado de otra excentricidad que tiene Henry Ford. Henry Ford quería utilizar el cáñamo como combustible, ¿sabes? O sea que igual le Es gustaban cierto. los porritos. y claro, además con un clima tropical ahí, igual Joder, al final Henry Ford, entre es un melonazo. Entre que le gusten los porros, tío, y ser un poco excéntrico, podría ser Cecilio G. Podría ser, igual, ¿no? Más o menos. Los paralelismos sociales. No, yo lo veo igual. Le falta tatuarse una cruz aquí. Otro claro ejemplo de excentricismo fue que yo creo que a día de hoy, ¿no? Bueno, suele pasar en los excéntricos y haces una gran inversión, no sabes muy bien en qué, solo que tienes una idea. Bueno, pues la plantación, aparte de todo lo que venimos hablando, no funcionó porque no consultó a ningún botánico a la hora de realizar la plantación. Al no hacerlo, se plantó en una mala época
y provocó que las plantas no tuvieran el agarre, ¿no? El empape que realmente hubiesen necesitado. Pero tú piensas, o sea, ¿quién cojones le va a explicar a Henry Ford cómo hacer su puto trabajo, tío? Si es que en esa época era Dios. Claro. O sea, ¿cómo va a plantearse Sí, pero preguntarle a un experto? Me tío? encanta gente Haces que- coches, O sea, la no, gente, no plantas de caucho. la gente que se piensa que sabe de todo. Buah, vaya gente, hay gente así, ¿eh? Es como, literalmente, no va a llegar nadie aquí a explicarme nada porque lo sé todo. Es como, vale, no sé. La definición habitual de cuñado. Cuñado, sí, exacto. ¿No O sea, tenéis a esa persona en familia o amigos que hablas de motos y sabe de motos? Hablas de cerveza y sabe de cerveza. O tiene un amigo que. Buah, O me tiene... encanta Sí, esa sí, gente. sí, ¿eh? Sí, eso Ah, sí. pues un amigo de mi padre. Venga, tío. Pues tengo un podcast y me gustaría... pues hay unos micros, he estado en Amazon, sí, pues... Ya, No. todo lo sabes. Pues, sabes, mi padre estuvo en la luna. Pues tengo un amigo que. Ni de coña, tío. O sea, ni de coña. Ni de coña, tío, ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. En plan, no sé quién estuvo en la Antártida. Ni de coña. O sea, no tengo un amigo ni de coña, no te lo compro, tío. O sea, negativo. No, o sea, no voy a consentir que haya gente siguiéndome diciendo, que me siga diciendo que tiene amigos de amigos de no sé qué que hacen cosas, tío. En plan, vale, una vez, vale, pero ¿qué pasa con tus putos amigos, tío? Solo- ¿Eres Facebook? No, claro, Solo lo ha hecho seguramente- mi padre. No, seguramente cuando dice tengo un amigo lo leí en Twitter. Claro. Seguramente. La verdad Una que vez leí esa una gente lo que tiene es habilidad para argumentar de la nada, ¿sabes? O sea, no tiene mucho más, tío. Bueno, la conclusión que sacamos de todo esto es una producción de un total de unas 750 toneladas, que no está mal, pero me imagino que a la hora de convertirlas, lo que es el tratado que tendría que tener el caucho para llegar a ser una rueda, pues la conclusión es que ningún coche llevó ese caucho, en ningún momento. Total, que esta serie de incidentes, sumado al estoque final, que fue el caucho sintético, llevó a Forlandia a pues venderse por $250.000 al gobierno de Brasil en unas horas Que bajas, te cuesta un piso en Malasaña, tú. que tuvo unas pérdidas de $20 millones en esta época, equivalente a $200 millones. Esto fue en 1945, cuando ya Forlandia acaba. Mal año para Y, Ford. y lo mejor de todo es que Henry Ford nunca pisó Forlandia. Jamás. Porque le da miedo los bichos. Como ¿no? buen excéntrico que confiaba en su proyecto, nunca pisó Forlandia y gestionó todo desde su casa de Michigan. Hombre, siempre ha tenido, ¿no?, confianza en sus trabajadores, ¿no? Él siempre, como buen Yo de verdad empresario, creí que era delegaba. porque le daban mucho miedo los bichos. No, de hecho es porque le daban mucho miedo a los bichos. daban en plan, mucho miedo. mira, en plan, tienes no sé cuántos millones en la cuenta y te dan miedo los bichos. Yo me Está imagino, fuera, ¿sabes? viéndolo en un mapa y alguien diciéndole: oye, igual, señor Ford, tendríamos que ir a ver esto. ¿Ahí con esos? Porque habría que ver, siendo Ford apoyando a quien apoyó, a qué se refería con que le daban miedo los bichos. Exacto. Habría que ver a qué se refería, ¿sabes? Teniendo en cuenta que apoyó a quien apoyó, igual los bichos no eran lo que ahora mismo pensamos como bichos, ¿sabes? Pero bueno, Ahí lo dejamos para ahí que se la queda gente y piense. que investigue sobre los amiguitos que tenía Henry Ford, ¿sabes? Para no seguir ahondando en la ideología política de Henry Ford, diré que actualmente siguen viviendo gente allí en Forlandia, entre 2.000 y 3.000 personas, autóctonos brasileños, muchos agricultores, buscadores de oro o simplemente descendientes de los originarios trabajadores de Forlandia. Empresas locales y ganado al final es con lo que subsiste, y cierro ya diciendo que si desde aquí se puede visitar, Tenías razón. hay algún hotel cerquita que puede irse si quiere. Pues he estado leyendo en internet, por ejemplo, que el hospital está derruido, con la enfermería solo quedan los murciélagos que anidan allí, pero, Lo que sí que hay pero es se el pueden típico visitar las bar instalaciones. americano de este, ¿sabes? El típico de película, de Gris, un poco antes, la verdad, no exactamente como Gris, pero quiero decir, el típico bar americano de mesas redondas, tal, de sofás y tal, eso hay en Forlandia, lo que creo que está abandonado, evidentemente. Que por Lo que cierto, no- aprovecho para abrir un melón aquí, un poco travieso, va a ser corto. Exploración urbana. ¿Qué opináis? ¿La qué? La exploración urbana. La peña que se empalma y coge una cámara y se mete a cosas abandonadas a grabar. Me parece brutal. Muchos Es vídeos en interesante. YouTube de Es eso, muy ¿no? interesante, lo que pasa es que no sé por qué todos tienen la obsesión de hacerlo de noche. En plan, Sí, sí, en plan, puedes hacerlo de día Sí, también. debe Claro, ser para, magnífico. darle un toque de terror, misticismo o algo así. Hombre, ¿no? Sí, y que si te mueres nadie te va a echar en falta Exacto. si no contestas en 8 Pero, horas. ¿vosotros creéis, o sea, ¿qué creéis que es la vocación de esa gente? En plan, ¿lo pedagógico o decir lo puto amos que son? Sí, a ver. Yo creo que es un poco decir lo puto amo que eres, ¿no? En plan, quiere decir es como porque si te metes de noche y tal, es como, como- Igual se cree en la película esa de que puede estar encantado un sitio, ¿sabes? Puede ser. Y si puede no se lo ser. creen, lo hacen ellos. A ver, Por ejemplo, hay casas abandonadas allí en nuestro pueblo, en Segovia, y
yo muchas veces, si he querido entrar o tal, es por ver qué hay, en plan, qué libros puede haber, qué documentos puede haber, qué tipo de Algunas que artefactos. están intactas. Claro, a mí eso es lo que realmente me llama la atención si quisiese ir a un sitio así. Sí, luego también es verdad que hay gente que lo hace ya por lo paranormal y bueno, eso es otra historia, otro melón que abrimos en otro podcast y sí, eso. Y en Forlandia, tú, seguro que no han quedado objetos de lujo. O sea, yo tengo entendido que ahí entraron cuando se fueron los americanos, vamos, fue en plan tonto el último, ¿sabes? A ver qué me llevo, a ver qué me llevo yo de aquí. Madre mía. Durísimo. Durísima Forlandia. Muy bueno. Recomendamos su visita. Es el mayor monumento a la paja mental que existe en el mundo. No sé No sé yo, Una paja excéntrica. Glorificación de la paja excéntrica de Henry Ford. Bueno, yo creo que hay otras excentricidades mayores. Sí, hay alguna estatua por ahí. Eso de viajar al espacio unos minutos por 2 millones de euros, no joder. Sí, pero la del dictador de un país de estos de Centro Asia, tío, que tiene una estatua de oro que va girando con un motorcillo para que siempre su cara apunte al sol. Charreta. ¿Quién? Sí, tío, no sé de qué país es, tío. No, tendría que haber buscado esto, pero eso existe, tío. Encima el país está en la ruina, ¿sabes? Pero el tío dijo, no sé. A ver, Obviamente esto es prioritario. Es primordial. Primordial. Y que te han contado a ti que lo mueve un motorcillo. Ah, bueno, igual lo mueve un enano. Igual hay un complejo sistema de poleas Un complejo sistema de poleas. Complejo. y alguien lo acciona. Está bien. Presos políticos. Bueno, espero porque por lo menos esos vivan bien. No, En no fin. creo. Es el Fordismo, vamos, llevado al máxima expresión. La eficiencia de la ineficiencia, ¿sabes? Muy bien. Bueno, una vez presentada Forlandia y esta primera parte de nuestro podcast, vamos con la segunda, ¿no, Pinchi? Vamos a ver. Esto va un poco relacionado, ¿no? Hemos querido enfocar esta nueva parte de la temporada, ¿no? Enfocado que todo tenga relación. 2 noticias y la sección de Müller enfocado sobre más o menos un mismo tema. Sí, de Eso hecho, es algo diferente. este podcast podríamos resumirlo como ciudades, Ciudades. en general. Ciudades. Luego, Antiguas, futuras, vamos a ver. eso es. Y en esta segunda parte traemos un artículo basado en 5 días, que es la sección de economía del país. De hecho, es uno de los primeros periódicos economistas del país. Y es Ciudades Inteligentes. El futuro ya está aquí. Vale. Todo esto y todo este proceso de evolución está basado sobre un concepto que es el Edge Computing. Actualmente, la mayoría de los datos pues se almacenan en dispositivos que suele ser o la nube, que todos conocemos, pues internet, donde están, o normalmente en un procesador que está a la otra punta del mundo que recepciona esos datos. ¿Qué implica esto? Más gasto de energía, de latencia, que es la velocidad a la hora de la navegación, y todo eso. Además, pues que esa selección de datos al final almacena todo, con lo cual no se queda con lo realmente relevante. Este método antes funcionaba. ¿Qué pasa? Que ha habido tal extensión en los dispositivos que la gente ha comprado, ahora hay un montón de dispositivos que almacenan datos, que ahora es mucho más complicado. Pues de hecho, según Statista, que es una página web que he consultado, se prevé que para 2025 haya 2.500 millones de suscripciones móviles al 5G y que haya una media de unos 16.500 dispositivos conectados mediante las OIT. ¿Qué son las IoT, perdón? IoT son las Internet of the Things. El Internet de las cosas que se llama, que es todas aquellas cosas que se pueden conectar a Internet y que nos pueden ofrecer un servicio. Así que vamos a seguir exponiendo esto. ¿Qué es lo que propone este Edge Computing? Que es lo contrario a lo que acabamos de contar. Es pues que el almacenamiento se realice de una forma local, mucho más cercana y sin necesidad de que de que ese procesado sea en la nube. En el propio dispositivo, ¿no? Justo. ¿Qué es lo beneficioso, ¿no? Pues el conocimiento más rápido de las necesidades de la sociedad, en vistas de pues, servicios, mucha más velocidad a la hora de actuación y todo. Además de un mayor ancho de banda, que es menos latencia, es decir, lo que decimos, pues una mayor facilidad a la hora de la velocidad por internet. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de los servidores periféricos locales o de los propios IoT que almacenan su propia información. Por ejemplo, una nevera que está conectada puede darnos información de los productos que puedan estar caducados, los productos que
se vayan a acabar, o algún tipo de avería, rollo, oye, pues la temperatura ha ascendido en la casa, me ha afectado al motor y tal, y no sé Y qué. la duda que me surge en esto es hasta qué punto, para conseguir esta tecnología en la que todo está interconectado y todos los electrodomésticos, las casas inteligentes, ¿no? Los semáforos, todo el coche, ¿no? Todo es inteligente, hasta qué punto este sistema operativo va a tener que formar parte de ser un único sistema operativo, y ese único sistema operativo tener que ser de un monopolio de una empresa, como por ejemplo podemos estar viendo que ahora, por ejemplo, los sistemas Samsung, o sea, perdón, los sistemas Android o los sistemas Apple, exacto, son diferentes, y hay una medio guerra, obviamente, no es una guerra, pero quiero decir, hay una gran confrontación entre ellos. Entonces podríamos llegar a ver en un futuro ciudades Apple y ciudades Android. De Amazon of the Things. Claro, ahí está también, ¿no? El debate que siempre se plantea con esto, que es hacia el avance o la tecnología, si realmente es avance o amenaza. Y sobre todo, tenemos que tener muy en cuenta que nos lleva inevitablemente al tema del que hablamos en el segundo podcast, que es muy recurrente, por eso todo el mundo tiene que vérselo, porque es un podcast recurrente, que es el tecnofeudalismo. Porque si estamos haciendo ciudades en las cuales el sistema operativo de la ciudad al final, o el sistema operativo, por decirlo así, uniforme de la ciudad, es el de una empresa, el Estado da lo mismo, porque al final lo que va a dirigir esa ciudad es esa empresa en concreto que monopoliza ese sistema operativo, en este caso concreto, para que todo funcione. Bueno, sería una fantasía, ¿no? Lo que dices, una ciudad Apple. Ciudad Apple. Y que haya guetos, rollo, esos son los de Xiaomi. Sí. En la zona, no vayas a la zona Huawei. Ahí solo hay gente chunga. Vas a la zona Nokia y están todos petadísimos. Ya, Que tal dan cual. puñetazos y se ponen en la cabeza. La zona Nokia sería la de los gimnasios, estoy en plan culturismo. Sí, sin nada. Para todas aquellas personas que han dicho, entonces eso de los IoT, pues al final una smartwatch o cualquier dispositivo inteligente que tengamos en casa, como la domótica, ¿no? ¿Cuántas casas que con el móvil puedes bajar las persianas, encender la luz, abrir la puerta del garaje, que se te encienda el microondas antes de llegar a casa para que te tenga la comida caliente? El aire acondicionado. ¿Es posible que las ciudades fuesen sistemas operativos, eso existe. Linux fuese ciudad real? ¿Quién usa Linux? ¿Quién usa Linux? Hay gente ¿Y que quién usa va a Linux, Ciudad ¿no? Real? ¿No? Porque- puede ser. No lo había entendido porque pensaba que estabas hablando de que si Linux sería una ciudad real. No, o sea, Porque un poco, ¿no? Linux pasa un poco esto, en plan, Linux. todo el mundo sabe que está ahí. existe, o sea, es algo bastante conocido, por cultura general, la gente te suele decir. Sería- "Un sistema Pero operativo". ¿alguien ha visto un ordenador de Linux? Yo no sé ni cómo es visualmente. Sería una ciudad con poco CI. Funcionaría un poco regular. Por ciudad. Por cierto, me flipa el concepto de una nevera con internet. O sea, vas ahí, Brutal. en plan con hambre entre horas ahí a las 5 de la mañana y te dice, oye, igual no deberías picar entre horas. Te imaginas que te hace sentirte mal, tío. Hombre, Te hace una sumisión, ¿sabes? No puedes comer hummus, cabrón. Son las 3 de la mañana. Y te tiene un dardo tranquilizante. también os digo que me rentaría, ¿eh? En plan, a mí que ponerle de una hora a tal hora que no se pueda abrir la nevera está dentro. Y ojo con cuando Puede tienes pegar, puede compañeros de piso, en plan, ese hummus no es tuyo. No puedes cogerlo. Alerta, y todo, se cierran verjas y tal. ¿no? Descargas eléctricas porque los objetos tengan identificación dactilar. Pues vi un corto, tío, que no me acuerdo muy bien de quién cojones era, la verdad, porque la verdad es que veo una cantidad de mierda brutal, pero justo esto no era mierda. Que era una ciudad del futuro en el que habían conseguido que todos los coches fuesen automáticos, o sea, en plan, autónomos, ¿vale? Y entonces todos esos coches iban por sus carriles. Claro, evidentemente la conducción manual estaba prohibida. Pero había gente que se la sudaba fuerte. Todo el sistema estaba escaneado por cámaras. Y entonces había gente que su forma de protestar contra este tema era irse con sus coches manuales y montar una rave en la cual bailaban de una determinada manera que las cámaras no podían detectar y rompían la cámara. Me pareció un concepto épico. Es un poco efecto Harry Potter. Es un poco efecto Es un poco efecto Harry Potter, es como, buah, tú, la puta Bueno, cámara efecto Harry se ha Potter roto por sería- bailar, ¿sabes? Efecto Harry Potter sería más bien, por ejemplo, yo que sé, tienes ahí a coches automatizados conduciendo cada uno por su carril, por eso notas con un puto triciclo, tío. Sí, total, con un... Y jode todo el tráfico, tío. El típico tío, los típicos tíos estos que van en una vara de bar con pedales, ¿sabes? En plan, con el centro de la tocha, el ¿sabes? monociclo, tío. Los putos pavos estos, un monociclo. Con un monociclo. Y haciendo, puto monociclo, y haciendo malabares, ¿no? Para que los coches estén detectando todo el reto, Buah, objetos tío, en movimiento. Porque hay una rueda en el cielo, ¿sabes? Hackeando el sistema. Con flow. Bueno, como hablamos, ¿no? Este tipo de tecnología, que es por lo que estamos hablando, este tipo de tecnología se está implementando cada vez más en las ciudades,
para que pues haya una mayor rapidez en el procesamiento de los datos y que permita esa eficacia de la que hablamos a la hora de los servicios y tal. Como no, aquí está Españita, ¡España! que está a la vanguardia, y como no, como casi siempre, las vanguardias, pues Barcelona es una de estas ciudades en las que pues se está empezando algo que el artículo decía, ¿crees que esta idea, la que voy a plantear actualmente, ¿crees que esta idea puede ser una ida de olla? Pues no te lo plantees, ya está en desarrollo, que son autobuses 5G sin conductor. ¿Qué opináis? Porque yo es algo que siempre, aparte de que ya soy bastante polla vieja, en cuanto a que no me gustan los coches automáticos, no los he conducido nunca. ¿Automáticos o autónomos? Automáticos. O sea, a mí tampoco me gustan los coches automáticos. Vale, me gusta mucho conducir, Sí. y no patrocina esto BMW o Audi, o no me acuerdo qué era. Das Podcast. Me gusta conducir. Entonces, me gusta mucho y me parece que si no es, o sea, al final para eso vete a un karting, ¿no? Sí. Freno, acelerador, ya está. Es Vale. prácticamente lo mismo que subirte al carrito de la compra y... Entonces pulsar un ya los coches autónomos me parece como, aparte que no sé hasta qué punto, que ya se han hecho viajes y tal, pero en un atasco en Madrid. ¿No? Estamos viendo típico carril de deceleración en el que te vas a incorporar a la M40. Y no te dejan, no te dejan hasta que te metes. Habría ¿Cómo algo- actuarían? Imaginas que sería Tendría por que haber antigüedad de robótica, rollo. El primer No, fabricado tiene que claro, dar una No, preferencia. habría guardias civiles de tráfico automatizados que dicen, ¿no? Demasiada gente y van ahí midiendo. ¿Cómo se el llama? aforo, Agentes ¿sabes? de movilidad, ¿eh? Es como ayer en el Tecno, aforo completo, tío. Tienes que esperar una hora. A ver, yo según tengo entendido, todos los coches tendrían que ser en plan automatizados. Sí, por supuesto. O sea, todos van por unos raíles, como en plan, como el tren, parecido. No es así justamente, pero en plan, todos van como con un sensor y cada uno pues va haciendo como que, para la derecha, para la Entiendo, izquierda. hay ¿no? 4 O niveles sea, de con conducción sensores. en autónomo. Es decir, ahora estamos en el nivel 2. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes soltar el volante, pero tienes que estar, o sea... Lo de ponerlo Un a poco atento. 125, ¿eh? En plan, así. Bueno, pero eso sí está ya en plan normal. Claro, claro. Sí, Sí, claro, sí, eso sí. es el control, no sé 125. cómo se llama. 120, señores. DGT, aquí todos cumplimos la legalidad siempre. Sí, devuélvele 120. a Müller los Es que 6 puntos. 100. Hago los 132. stop de forma correcta. Hago el stop haciendo stop, no cedo el paso. Hace Importante. stop, punto muerto, mete el freno a mano, Sí. mira, quita el freno a mano y Nivel sale. DGT. De hecho, espero a que. O sea, me raya porque no esté el profesor de autoescuela al lado pisando. No, no, Stop, no. hacer los stop. ¿Habéis pensado una cosa? Que es que, o sea, se me acaba de ocurrir, o sea, quitando los servicios secretos, los sistemas de seguridad informática de las grandes empresas tienen Sí. muchos vacíos, ¿sabes? Puedes entrar muy fácil. Imagínate si tienes una ciudad, por ejemplo, con el tráfico, tienes una ciudad automatizada, tío, y entra un hacker informático y lo manda toda mierda. O sea, tú sabes la magnitud del desastre que generas, tío. Total, es brutal. No, es un atentado colosal. No, es que me flipa que siempre estáis yendo a más. Pero, tío, ¿y los caminos? Ya no se va a poder ir Durísimo. por caminos si Durísimo. tienes un coche automatizado. Pero- O sea, si no hay asfalto, no va a haber sensores. Pero aprovecha ver, el pero aire, será- ¿sabes? O sea, será yo como el diría, coche de Yo Robot, en plan. ojalá, o coches voladores, tío, siempre que lo llevas al futuro hay Pues coches lo que vi el otro voladores. día Es que me dejó loco es que sería ahora hay un- parkings que entras en el coche y te baja con una grúa y lo tienen como aparcado como en plan como si fuese una estantería, tú. Sí, bueno, eso lleva en Japón, creo, años. Sí, pero aquí ha llegado. Ha llegado a Y me Españita quedé el bastante Tetris loco. de los coches. Sí, sí, sí. ¿En dije, dónde? dije, el futuro soy Yo Robot. ¿Y en soy dónde yo, Will está Smith. esto? En Plaza España. En Plaza de España. Sí, al lado del río. Joder. Bueno, como hablamos, Volver a ser. Españita, Barcelona, Vanguardias ha empezado ya con este Edge Computing, donde almacena los datos en pequeños armarios urbanos. Ha instalado ya más de 3.000 armarios que hacen que estos servidores periféricos locales de los que hablábamos anteriormente, al ser independientes, puedan seguir funcionando, que esto es una gran ventaja, pese a que haya un corte de red o poca conectividad. Al final, pues aunque cada ciudad tiene sus necesidades, el principal objetivo de estas ciudades inteligentes es la eficiencia tanto para los habitantes como para el propio territorio y los propios servicios de esto. Entonces esto es un poquito estas ciudades Al inteligentes. final siempre avanzamos hacia más control, eso es así. Quiero decir, esto es mucho más seguro porque de verdad, imaginaos una persecución policial, que no habría persecución policial, porque si tú tienes que ir con un coche 100% automatizado, tu coche se va a poder detener posiblemente de forma remota.
Es así, quiero decir. Y entonces no habría ningún tipo de persecución. Si no sería una persecución aburrida, sería como. Esto para el podcast no lo van a ver, pero sería como todo súper. O sea, parecería que están haciendo el examen de conducir. Claro, no podrías hackear positivamente el coche del caco, tío. No. O sea, quiero decir, siempre que hay reglas, o sea, porque yo lo he pensado en esto de que vamos a un mundo de hipervigilancia compleja y que no va a haber resquicios para el delito. Bueno, La distopía es ya. el ingenio humano no tiene límites. Siempre va a haber. Echa la ley, echa la trampa, es lo que hemos visto O en sea, Fortnite. A alguien se le ocurrirá alguna película, como lo que hemos hablado de la Mira, Raven. esto me viene como anillo al dedo. Estaba el otro día escuchando en COPE, los deportes de COPE, a Paco González. Y, como sabéis, hay una parte de Escocia que se siente pro-monárquica y otra parte que no se siente monárquica. De hecho, creo que la que no se siente monárquica es la pro-católica. Pero bueno. ¿De Escocia o de Irlanda? De Escocia, Ah. si no me equivoco. Sí. Bueno, no lo Sí, sé. de la regla, sí. El caso, Puede con el fallecimiento Sí, de Isabel sí, II, Escocia tiene sentido. ha habido un partido de fútbol entre los pro Sí. y los... Bueno, no eran exactamente, pero estaban... El equipo era el de los contra. Vale. Todo esto viene de que el ingenio para el mal siempre tiene cabida. Se ha hecho un minuto de silencio Ah, sí, lo del Celtic. qué locura. y ellos han empezado a... Pues no me acuerdo que las barbaridades que decían, pues a silbar y no han respetado el minuto de silencio. En el siguiente partido han dicho, vale, no hay minuto de silencio, pues hacemos minuto de aplausos. Cuando ha comenzado el minuto de aplausos, esta gente ha sacado un cartel y ponía: todo aquel que aplauda odia a la reina o se alegra de él. You hate the es verdad. queen, clap your hands, o algo Eso. así, era un cántico, creo. me En parece, plan, ¿no? si odias a la Sí, reina, verdad. aplaude. Entonces, Verdad. es que la maldad y Sí, cuando siempre el con la- ingenio siempre está... No me acuerdo cómo era la frase que decía Paco, pero era perfecta para esto, ¿no? Siempre se encuentra el camino. Sí. Pero también nos sale otro debate, a lo mejor, de que hablábamos de la persecución y tal. Coches automatizados, pero ¿las fuerzas de seguridad del Estado también lo tendrían automatizado? Claro, ese es el problema. Pero es que no haría falta en realidad que no estuviese automatizado. Es que hay una película que se llama, que hace Sylvester Stallone, sorprendentemente, pero es bastante buena. A pesar de que Sylvester Stallone es malísimo actor, la verdad, esto hay que decirlo. El pobre hombre actúa bastante mal, pero se ha esforzado mucho. Ha sido el único actor que conozco que es buen actor por esforzarse. O sea, no es buen actor, pero en plan, No sé de qué me estás hablando. ¡Marian! habla muy mal. Habla muy mal, actúa fatal, aún peor. Bueno, en fin. Sylvester Stallone hace una película que se llama Demolition Man, que es un futuro en el que todo está súper reglado y es todo súper políticamente correcto. Entonces la policía no está capacitada para un nivel de violencia mínimo. Porque claro, nadie asume esa posibilidad de violencia. Es decir, te ponen multas en la calle por decir un taco. Ostras. Es decir, has roto el código verbal y te ponen una multa por decir una palabra malsonante. Claro, en ese mundo en el que te ponen una multa por una palabra malsonante, el nivel de violencia, como el que tiene ahora mismo Barcelona, por cierto, no es concebible. Pues aquí sería igual, en plan, el hecho de que hubiese coches inteligentes, que todo fuese tan inteligente, no nos permitiría concebir unos ciertos niveles de violencia a los que sí que ahora estamos acostumbrados. Igual que cuando, por ejemplo, yo que sé, antes los sistemas armamentísticos, como por ejemplo las murallas, permitían una serie de acciones bélicas, la violencia en la guerra era mucho más cruda, a pesar de que ahora es mucho mayor, en el sentido de que es más democrática porque llega a todos, pero en plan, evidentemente es mucho más bestia que te chufen un mazazo en la cabeza con una barra de metal, ¿sabes? O con un puto bastos, ¿no? Estamos visualizándolo todo, ¿no? Sí, el basto de las cartas. Eso es mucho más crudo que un misil balístico. Pero eso no quiere decir que la violencia no se mantenga. Entonces, el mal se va a mantener, pero encontrará otras formas distintas al final. Es que yo creo que, tío, el debate está en, claro, hasta qué punto, claro, el bien y el mal se basan en la intuición, en la voluntad humana, pero claro, si nos convertimos en una sociedad que rijan los datos y toda la moral desaparezca, o sea, como una especie de nueva ilustración en la que los datos sean lo que rijan los hechos probables, o sea, probables de que los puedes comprobar, no sé hasta qué punto ya, claro, el ingenio humano puede estar relegado a la nada. ¿Y hasta qué punto los delitos en ese mundo en el que todo está informatizado, todo está digitalizado, todo es jodidísimamente aburrido porque no tienes absolutamente ninguna capacidad de decisión, no estarán en el mundo, sino en el metaverso? Eso está claro, que vamos a llegar a esa reflexión final. Pero es verdad, en un mundo en el que está todo tan aburrido, en el que todo es tan estándar, tan Sí. putísimamente cotidiano, de que vas al trabajo en tu puto coche que te lleva así, como una puta marioneta, como una rata vas, o Sí. venga, vale, ahora vuelvo tal, todo así, la vía de escape también te la ofrecen, que es, por ejemplo, el metaverso en este Sí, caso. claro, Es es una vía de escape aislarte de la para sociedad. el libre albedrío. Estaríamos yendo a lo mejor A un Madrid. poco a... No, yo me voy más infantil porque no soy tan profundo como vosotros. Pero creo recordar que es... No sé si habéis visto Wall-E.
Brutal. No, no es cuando llega. Es que no sé si estoy mezclando películas, pero creo que es llegan. una nave espacial o en una No, base. pero que cuando llegan a una están ciudad, los humanos. claro, los humanos son gordos Y van con un robot. dentro de unas cápsulas que se alimentan, se entretienen, se tal, y todo. No están en el espacio, no es una nave Y es que espacial. juraría que sí, una es nave como en la espacial. luna o algo así, no me acuerdo. Sí, bueno, pero no, sí. están flotando en el espacio, Sí, me puede parece. ser. Llevan ahí como un Sí, porque mazo la de Tierra es un generaciones. vertedero o algo así, Sí, no me acuerdo sí. bien. Claro. Pero sí, al final vamos a eso, claramente. En plan, cada vez vamos a O sea, estar. cada vez más autómatas, cada vez más generación de pantalla para arriba, porque visualizando el otro día la entrevista de Wild Project a Ajax y Proc, decía Ajax, tío, es que los reels son infinitos. Sí. En plan, es que tú puedes estar pasando para arriba reels o TikToks No acabas nunca. 20, 48, 72, una semana entera si quieres, y no se acaba el contenido. No se acaba. Entonces, al final, Sí. Se ha creado más contenido en la última media hora que en toda la historia de la humanidad, posiblemente. justo. O sea, al final eso, estamos yendo. Y ahí es de donde voy, Al final de a este debate, ¿no? De avance o amenaza. Amenaza. O. No sé, ambas. Es el avance, ¿no? Pero el avance siempre trae Claro, amenaza. puedes avanzar fisión nuclear si, también fue un avance. si claro. tú vas con un coche automatizado no vas avanzando y vas hacia un precipicio, sigues avanzando. Claro. ¿Y el sensor te parará? Pues fíjate tú. O sea, pero también las redes sociales eran una amenaza, ¿no? Y ahora todas siguen las siendo. usamos. Ya no, ahora es una realidad. Ahora Es una realidad, sí, obviamente. ahora es una realidad, pero la amenaza. O sea, no podemos parcialmente- estar sin ella. Parcialmente se ha cumplido, porque no es una amenaza de, bueno, todo se va a ir a la mierda, pero sí que es verdad que ahora la realidad tiene menos sustancia. A la gente le gusta mucho menos irse al monte a dar un paseo, Sí, ¿sabes? al final hay mucha gente que tiene un problema de adicción. Claro, Sí, o sea, redes sociales. esa amenaza que a lo mejor en esa época sí que la podías tener, pues podía asustarte, ahora la tenemos como interiorizada y nos da igual, el pero ser no humano- significa que no se haya cumplido. El ser humano siempre busca evadirse de la realidad, pero el problema es que cada vez hay medios más fáciles para hacerlo y más al alcance. A ver, en el siglo XIX la peña fumaba opio, pero claro, ¿cuánta gente fumaba opio en el siglo XIX? O tocaba el piano para evadirse de la realidad, como vale, tío, te estás tocando o leyendo una novela, pero es que en una pantalla ya es una capacidad de inversión bastante seria, ya el metaverso es una capacidad de inversión Bueno, total. pero Entonces, claro. al final, cuanto más fácil es, más adictivo es. Pero que no se refugiaba en las religiones, que Por es ejemplo. justo poner la realidad fuera de tu plano, tío. O sea, es que... Sí, yo creo que es cíclico. En plan, y que siempre va a pasar. No, hombre, sí, en diferentes versiones, pero La sociedad va a necesitar evadirse siempre. Pero Esto cuanto es- más aburrida sea, mejor. O sea, cuanto más perfecto sea todo, más necesidad de evadirse. Hay dos cosas que nunca van a fallar. Si quieres montar un negocio que sea una funeraria, Total. Como en España un bar. o en España en bar, pero no, ya- no, ya ¿eh? no tanto. Y en No. Portlandia también. En Forlandia también. Pero. Y que la gente va a querer siempre evadirse porque si avanzamos hacia lo que dices, o sea, ya la rutina es una mierda. Claro, siempre. De ese señor o señora que se monta en el coche por las mañanas después del café y la ducha, se monta en el coche, llega, aparca, oficina, 8 horas, vuelve, si ha comido en la oficina o si tienes un turno partido que vas y vuelves, que es aún más coñazo todavía, sí. pero y vuelves a casa y normalmente la gente hace lo mismo, ve el mismo programa, la misma serie, come o bebe una cerveza si quiere o se va al gimnasio, tal. Si eso, ya que para mí, por ejemplo, una evasión sería ir o volver del trabajo conduciendo, vamos hacia que nos lleven Sí. para poder, en este caso, si nos vamos muy a lo mal, imagínate beber mientras vas en el coche o para seguir viendo Reels. Reels o TikToks. Que es lo que pasa en los Teslas. Los Teslas tienen un pantallón brutal para poder trabajar mientras estás conduciendo. Cierto. No, y para ver TikTok. Y para ver TikTok. Hay una cosa... Cierra salir. Por cierto, para hablar de ver TikToks, no nos tenéis que seguir en cierra_baja. No, ¿cómo es TikTok, Pinchi? Sí, cierra _baja al salir. Igual que en Instagram, igual que en Spotify Y en Twitter. Y en Twitter podéis ahí. Hemos implementado Twitter. Twitter. Poco se habla. Twitter. Así que podéis ahí seguirnos. Tenemos ya. Podemos decir que tenemos. ¿Un qué? ¿Cómo Una es? base. Una base. No, una base no. Un pum pum ch, no. Un viral de un Un TikTok. TikTok, un tic-tac tic-tac de viral. virol. Un tic-tac de virol Tenemos o, un tic-tac de virol. o un viral en TikTok. Sabéis que siempre nos gusta dar la vuelta a las cosas. Así que por favor, seguidnos todos, podéis escuchar, activar campanitas, todo lo que haya que os avise de que hemos subido nuevo contenido.
en base a eso, perdóname, Viti, que te había cortado. Bueno, no, está muy bien jugar a la rueda de la digitalización y hacer publicidad de nuestros nichos. Exacto. En ese mundo, ¿sabes? Tenemos A ver, ya que si va a veis ocurrir el TikToks, metaverso, que al nos menos que vean. vean este. ¿sabes? Al menos que vean No, este. es algo que durísimo quiero esa decir, reflexión. porque sí que es verdad que ahora, según el ser humano se hace la vida más fácil, digamos, en métodos prácticos, las generaciones son llamadas más de cristal, porque lo tienen como todo más fácil. Pero claro, porque nos podemos quejar más, pues mira, tu abuelo que se trabajaba con 6 años arando el campo no se quejaba tanto como tú porque no tienes la nueva Play. Muy bien, vale. Sí, es un argumento de puta madre, pero cuando tú pones las cosas fáciles a la gente y tienes, o sea, lo que tú quieres lo consigues instantáneamente, lo que estás eliminando es la fase del proceso y la fase de la satisfacción real. Así es. Estás generando a la gente una tolerancia a las hormonas que te generan la felicidad momentánea. La dopamina. Así a la dopamina, pues se la estás generando instantáneamente. Es como si te están dando, pues yo qué sé, imagínate la gente que tenga una experiencia con algún tipo de droga o con cualquier cosa que te genere placer en Estimulación, general. Sí, deporte. Sí, al principio lo va a sentir como si estuviera siendo el mejor momento de su vida y luego después pues generas una tolerancia y te quedas ahí. Pues es que es lo mismo, tío. La gente está triste, la gente tiene problemas de depresión y de ansiedad porque la gente no tiene satisfacción real, porque la gente no sigue un proceso, no se está esforzando para conseguirlo, porque el mundo nos está conduciendo a tener casi todo, cada vez todo más fácil. Claro, o sea, antes tú tenías esa sensación de dopamina, a lo mejor en una película que duraba 2 horas o 2 horas y media. Ahora, Que dura lo que una semana leyéndolo igual. Justo, Es o un libro. Aún más difícil. ahora buscamos esa dopamina en vídeo de 30 segundos o 1 minuto, y si en 10 no lo has conseguido, siguiente. Y en relación con lo que hablabas de, ¿no? Siempre eso de, es que tu abuelo o nuestros propios padres, ¿no? Es que nosotros no teníamos esas cosas tal. Estaba trabajando. Es que también, si tú hablas con tus abuelos y tal, en esa época es que había trabajo. Ya. Ahora Esa es la también, cosa. está claro. Pero ahora, yo que estoy buscando trabajo como periodista, me exigen mínimo 3, 4, 5, alguno 1, algunos sin experiencia, pero muy poco, y a través de Infojobs al final. Pero antiguamente, y esto es algo que se ha perdido, que imagino pues por la evolución de todo y tal, ¿no? Tú antiguamente querías trabajar de carpintero y no había Infojobs, había el taller. De hecho, normalmente y tú no querías trabajar de algo. En plan, tu padre trabajaba de eso y tú trabajabas de lo mismo que tu padre. Era bastante frecuente que eso ocurriese. De todas maneras, quiero decir una cosa que es un poco un popular opinion, porque obviamente desde aquí apoyamos siempre respetar a los mayores. ¿Vale? Pero he de decir que a veces se empalman un poco. Es decir, a ver. No, es que esta generación, la generación de cristal... Define para la gente que nos esté empalman. escuchando. Sí, es empalman. que se vienen un poco arriba, se calientan. Toma Vale. Viagra y... Se vienen bastante arriba, se motivan un poco. La píldora azul. La píldora o la roja, depende de... Vale. La cuestión que... La cuestión que... No, sí. Lo he pillado. Sí, en fin. Que la gente mayor a veces tendría que relajarse un poco y tampoco... No vendo consejos que para mí no tengo, en plan, quiero decir, mírate tu propia generación, es decir, los abuelos, por ejemplo, es que esta generación de mierda, no sé qué, que pinta el pelo de azul, tal... O de rojo. Vale, pero en plan, no sois conscientes de que esta generación soportó una dictadura, ¿no? Es decir, en el sentido de que no había poca gente en España, y esto es así, que apoyaba a Franco, ¿eh? No había poca gente. No, claro. Y es esa pero- generación, ¿eh? Y la generación anterior provocó una guerra civil en España. Claro. Sí, Porque sí, la guerra pero- no va a la gente si no quiere. No, pero- Y la generación de después tenía de los mayores índices de criminalidad que ha existido nunca. Y de drogadicción. Pero Lo digo todos, yo obviamente. estoy convencido, o sea, mucha gente, ¿no? De cuando decimos apoyaba a Franco y tal. Es que yo hablo con mis abuelos por parte de madre, por ejemplo, y que eran de Extremadura, y a Franco no le pueden ni ver. No, por supuesto. O sea, algo generacional. mi bisabuelo. No, sí, o sea, tiene sentido lo que has dicho y lo que voy a argumentar. Mi bisabuelo dormía con, por ejemplo, en su día luego ya, con una foto de Felipe González de la Mesilla. Porque él era del bando republicano, sí. tal, no sé qué. Pero le preguntaba, si le preguntas a los de Segovia que se vinieron a Madrid y tal, no te dicen, no cantan Sí, claro. el cara al sol ni nada, pero te dicen, con Franco, las 2 casas que tenemos, el coche que tenemos, tal, lo tenemos gracias a que en su época hemos trabajado, tal. O sea, no entro en, obviamente, No, las no, barbaridades. Esto no es una opinión política. Has dado en el punto. Si lo que pasa... O sea, y no creo que, y acabo, y no creo que toda esta gente, pues eso,
fuese a cara al sol, a los discursos de quien fuese en el momento, o a la escuela, a no ser que se lo impusieran, a la escuela de la Falange. Sí. Sino simplemente es un concepto de con Franco no había tal, pero no entraban a que igual que no había paro y había trabajo, se estaban matando a gente por sus ideas políticas. Pero que igual que eso, ¿no? O sea, igual que esa generación, mucha gente hizo una crítica, perdón, que de esta generación hacemos una crítica en este podcast, por ejemplo, hacemos mucha crítica de las cosas que consideramos que pueden ser una amenaza, que pueden ser perjudiciales, de costumbres o de futuribles que pueden marcar nuestra generación y que pueden ser un antes y un después en nuestra vida y que pueden perjudicar a la humanidad. También te digo que esa crítica por parte de generaciones pasadas, antes de realizarlas hacia nuestra generación, tendría que haber un ejercicio retroactivo de crítica generacional suya. Vale, pero es que yo creo que criticar una generación, o sea, bueno, aparte de la variedad del ser humano, pero no voy a entrar ahí, de que cada uno es como es y todo lo que sea, muy bien. O sea, yo creo que en la mayoría de la historia, excepto cuando hay momentos disruptivos muy tochos, ¿sabes? Lo que pasa es que él es consecuencia de cómo te sugestionan. A ti te cumplen los... Y es por el ejemplo que tú has puesto de la gente que podía apoyar a Franco porque vivía bien. A ti te cumplimentan pues los requisitos básicos para tener una vida tranquila, ¿sabes? Maslow, ¿no? Efectivamente, que es lo que nos hacen ahora con la digitalización lo que hacen es nuestros instintos más básicos los están cumpliendo al instante. Por supuesto. ¿Sabes? Entonces, ahí es cuando eres dependiente, estás en una zona de confort perfectamente. Entonces, no vamos a juzgar una generación cuando pasa con todas lo mismo. Por supuesto. Es que los momentos de la historia pasa, sí, es que pasa siempre lo mismo. Y nosotros a la generación TikTok también la ponemos patas arriba. O sea, y tiene un montón de fallas y un montón de movidas que no nos parecen bien, pero que antes de que llegue el típico señor cuñado que come torreznos a decir, es que los jóvenes están... Bueno, a ver, échate una revisión a tu generación antes de criticar otras generaciones que de momento no han provocado una guerra mundial. Es que... Bueno, al final es una... Por ejemplo, ¿sabes? Es cíclico. Al final tú ves una montaña y si la cortas, pues vas viendo los sedimentos Sí, que pues, van... al final, no me sale la palabra ahora, actuando en consecuencia unos sobre otros y al final todo es una consecuencia de lo por supuesto, anterior. pero es eso, ¿no? Al final dice, no, es que antes está... en el pasado a estas alturas había habido una guerra mundial ya. En plan, igual no vamos tan mal, ¿sabes? Quiero decir, o sea, en este siglo vamos mejor que en el anterior a priori. ¿Es el mejor siglo de la historia? No lo sabemos todavía y tenemos que ver, pero a priori, con todos los fallos que tiene, con todo lo que hemos criticado el metaverso, con todo lo que hemos criticado muchos problemas que puede tener la digitalización, este siglo pinta mejor que el anterior. Estoy por primera vez mandando un mensaje optimista. No podemos hablar con una persona del siglo XIX para hacer una comparativa, ¿sabes? El tema es que, claro, es el mejor siglo de la historia porque bajo... En cuanto a violencia. Sí, por Y supuesto. en cuanto a capacidad de comprensión y tolerancia, tío, o sea, es lo que decía, había un filósofo que ahora mismo no recuerdo su nombre, porque se me olvidan los nombres, que decía, si tú tuvieses que elegir una época de la historia en la que nacer sin saber quién vas a ser y el sitio en el que vas a nacer, ¿en cuál elegirías? Evidentemente esta, ¿sabes? En plan, porque en cualquier otra época de la historia, si tú no sabes aleatoriamente quién eres, puedes durar 2 segundos. Exacto. Claro, pero O no eres persona directamente. ¿Estáis seguros? Pues yo creo que el mejor estándar para ver cuál es el mejor momento de la historia es igual un índice de felicidad si se pudiera medir dentro de sus propios componentes. ¿Estáis seguros de que ahora mismo estamos en el mejor momento? Si ese es el estándar al que mides, ¿no? Lo Estoy que es seguro importante ahora para de que nosotros, a como nivel es la generacional, seguridad, la paz y tal. estoy seguro de que a nivel generacional, esta generación, aunque no lo está haciendo muy bien, no lo está haciendo tan mal como otras. Eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que ha habido generaciones que lo han hecho mucho peor que la nuestra. Pero Viti yo creo que se refiere a que si realmente tú haces una encuesta de eres feliz, vives bien, eres feliz, que seguramente hubiese otras épocas en las que saldrían muchos más que ahora. ¿Por qué? Porque ahora vivimos tranquilos en el sentido de que sabes que a priori al salir a la calle no te van a pegar un tiro o no te van a matar o tal, pero al final también, ¿no? Cada época tiene sus preocupaciones y cada edad tiene sus preocupaciones. Pero a ver si también... Creo que es sí, lo que entiendo lo que quiere decir, querido pero al final tenemos que distinguir de que alguien Viti. tenga un problema de ansiedad, que por supuesto es muy grave, o un problema de depresión, y que tu casa sea un escombro. Porque la han bombardeado. O sea, en plan, hay salto cualitativo. En plan, vale, tenemos problemas, tenemos salud mental, tenemos que trabajar en ello, tenemos que intentar trabajar... Tenemos una sociedad totalmente industrializada, tenemos muy poco contacto con la naturaleza, son cosas que se pueden trabajar, pero en mi casa no están escombros. Ni han matado a mi padre, ni me he tenido que ir a la guerra, ni movida. Con lo cual podríamos Exacto, importante. decir que puede ser la mejor época en cuanto a bienestar social, pero puede que no la mejor en cuanto a salud mental social. Claro, pero porque se ha Probablemente. podido centrar en ese momento, o sea, en este momento, debido a ese pirámide de Maslow que decía Viti, que está más o menos cumplimentada,
nos hemos podido centrar más en la salud mental. En otra época es que ni siquiera se planteaba ese debate porque tu salud No. mental la suda cuando no tienes casa. O si se plantea, O no pero tienes igual comida. la autorrealización, que ahora es algo que buscan todo el mundo, pues la podías tener si eras hombre blanco y con dinero. Exacto. Efectivamente. También había mucho menos Sí, contenido sí, no llegaba. no tenías opciones. Por cierto, eso de juzgar a generaciones es que, joder. Yo creo que, la frase de esta persona era adelantada a su tiempo, Sí. pues la gente que está conformando la sociedad de ahora, es decir, los dueños de los grandes bancos, de las grandes empresas tecnológicas, no son de nuestra generación, son de la anterior, o del anterior, del anterior. Por supuesto. o y esos son los que están rigiendo cómo nos comportamos ahora. Totalmente. O sea, entonces, totalmente ¿hasta qué cierto. punto vamos a juzgar a una generación? O sea, siempre tienes que juzgarla, pero por el rumbo que lleva cuando realmente está siguiendo unas reglas Previas. O sea, la gente que domina el mundo normalmente son ancianos. Hombre, las generaciones suelen ser eso, en plan, por decirlo así, retroactivas. Es decir, la persona, o sea, exacto, la generación Bill Gates y toda esa gente no es de la generación TikTok. Ha creado eso. Pero la generación TikTok creará lo que dentro de 100 años rija el mundo. Eso seguro. Los adelantados a su tiempo son a los que hay que juzgar. Ahora, me encantaría ver a ese oyente en casa que dice en qué momento, hablando de ciudades inteligentes, ha salido Franco, ha salido y La cómo tortilla, hemos la llegado tortilla. aquí, ¿eh? A ver, Sí, yo desde aquí, en plan, quiero aclarar que, en plan, estamos hablando de Franco y todo esto, y nosotros, en plan, por supuesto, no apoyamos nada de Franco y apoyamos la democracia. Hombre, Ya por está. supuesto, como interés O sea, era una cosa histórica, esto es sociológica histórico y sin más. y es todo explicativo y para que pues nos pongamos en perspectiva y de las situaciones de España. Claro, de hecho, en ningún momento hemos hablado de nuestras opiniones, sino de las opiniones que ha podido tener gente a lo largo de la a historia. lo No largo de nos la gusta tener historia. tabús tampoco. Claro, yo creo que al final, o sea, como conclusión, ¿no? Podemos sacar que sí que es verdad que vivimos en una sociedad con demasiada información, entonces, claro, o sea, tenemos muchas cosas. O sea, tenemos mucho Amazon, ¿no? Esto que te dan el paquete ya. Puedes ir a comer a cualquier sitio. Tienes una casa donde vivir la mayoría de la gente. Gracias a Dios. En este lado del mundo. En el mundo En occidental. este lado del mundo, En el mundo occidental, sí, pero Pero a veces se nos olvida esta película Exacto, también. o sea, nosotros estamos hablando desde el punto europeo, ¿no? Que somos Occidental. nosotros, ¿no? Occidental. Sí que es verdad que hay un bienestar social, pero hay una mala salud mental provocada por todo lo que hemos hablado de las tecnologías. Entonces, como conclusión, quiero preguntar a los espectadores o a los oyentes si preferirían, porque hemos hablado de una sociedad como la de Henry Ford, por ejemplo, Sí, sí. ¿no? O sea, ¿qué época era? ¿Cómo se llama? 1928, entre guerras, que era una época un Entre poco turbulenta. guerras. Yo creo que era la época más turbulenta que ha tenido la humanidad. ¿Qué ¿no? preferirían? ¿Esa época entre guerras Como el Imperio o Romano. la época que ha explicado Josemi en la segunda noticia? Pues una época muy, muy, muy informatizada. Ahí os lo dejamos, nos lo ponéis en comentarios, haremos encuestas y ya podremos ahondar más en el tema. Ahora quiero que nos cuentes tu peliculilla, Joder, Muller. Atlantis, tío. Buf, muy El buena. Imperio Perdido, no me acuerdo si era el subtítulo, tío, no me acuerdo. la verdad. sí, señor. Sí, no, ¿verdad? El Imperio Perdido. El Imperio Perdido. Lo La ha he visto relacionado igual muy bien, 3 ¿no? o 4 veces, tío, esa película, tío. La volví a ver Cuéntanos. hace poco. Pues la verdad es que me parece una obra maestra, tío, de la animación, tío. Esa película junto con El Planeta del Tesoro, tío, posiblemente sean las dos mejores películas porque me flipa el steampunk, tío. Me parece brutal. No hemos hablado nunca en este podcast de steampunk, pero me parece un concepto increíble. El steampunk, para el que no lo sepa, Gracias. es un concepto que junta elementos de la época victoriana o de, por decirlo así, finales del siglo XIX, principios del XX, con elementos futuristas. En una estética bastante original, en plan, pues por ejemplo, puedes ver un globo aerostático, pero con movidas láseres, ¿vale? No es exactamente esto, ¿vale? Pero en plan, todo como con mucho, todo muy victoriano, pero a su vez Un con cyberpunk con un vestido de estos que llevan. eso es, con gabardina, con sombrero de copa, tal, es una Vale, estética vale. concreta, Sí. el steampunk, Bueno, ¿no? para quien a lo mejor no ubique bien la época, Mary Poppins. Phileas Fogg. Un poco antes. ¿no? Sí. Phileas Fogg. En plan, Finales del 19, ¿no? Willy Más o Fogg. menos, Sí, en plan, finales Mediados, del siglo XIX. sí, mediados finales del del XIX, principios. No, finales del XIX. Creo que sí. Inglaterra, gente con sombrero de Con copa. detalles futuristas. Pero, exacto, tiene. O sea, es como si en ese momento de repente alguien hubiese descubierto algo súper futurista y se pudiese tener esa tecnología. Y que no se tuvo en esa época, obviamente, ¿no? Pero, en plan, bueno. Y esto es Atlantis. Y esto es Atlantis. Atlantis es una puta oda brutal al steampunk. Porque vemos que están en 1914, si no recuerdo mal. Pero tenemos herramientas de submarinos bastante avanzados, de naves avanzadas. No ya cuando llegan a Atlantis, que tendría sentido porque según esta película, el Atlantis es una civilización súper avanzada, que ahora hablaremos de la Atlántida porque también da para bastante. Pero bueno, en esta película, ¿no? El concepto es que la Atlántida quedó bajo un campo de fuerza, enterrada dentro del agua, y entonces esa civilización ha sobrevivido
de pasar a ser muy avanzada, cada vez irse apagando más porque tiene una fuerza a través de un cristal, que hay un grupo de una expedición que lidera un chaval que es cartógrafo, que ahora mismo no recuerdo el nombre del protagonista, la verdad. Milo. Milo, exacto, cierto. Milo y un grupo de mercenarios que, bueno, no me voy a meter en lo que ocurre, pero bueno, la cuestión es que quieren ir a buscar esa ciudad perdida y lo que no esperan es que haya gente dentro de esa ciudad perdida que está viviendo todavía. Y bueno, en plan, literalmente ahora ya para acabar un poco así la review rápida de la película, porque tampoco me quiero entretener porque quiero que la vean, dura 1 hora 40, en plan la ve cualquiera. ¿En dónde Súper la pueden divertida. ver? En Disney Plus, pueden verla con niños, pueden verla solos, pueden verla con la pareja. En O sea, es cualquier para momento, todas las en edades. cualquier momento. Es una película que nunca defrauda, en cualquier momento viene bien. Y En yo a el esta tecno. película le doy, ¿eh? En el En el tecno. tecno la puedes. Yo le doy un 10, tío. Un 10. Puto 10 Atlantis, tío. Me parece una puta brutalidad. Ahora me junto con El planeta del tesoro, que también es un película. No la puedo hablar ahora, pero también es un película. Ese es un peliculón también. Yo tengo que decir que pues, es una peli de 2001. Sí que es verdad que noté un poquito cuando empieza la película esas escenas así tan rápidas como Sí, es cierto. noté, ¿no? El cambio generacional, pero eché de menos el volver a ver una peli de dibujos y no de plastilina. Completamente. Que es algo Te de lo que refieres hablamos a en mi- dibujado, ¿no? Claro, Eso en mi es. podcast, no Sí, sé si os cierto. acordáis cuando Sí. hablamos del Rey León y tal, que toda ya Pixar, Disney ya no hay pelis de dibujos. No. Sí, No hay. si no me equivoco, están generadas por. Es una de las primeras pelis que están generadas por ordenador. Sí. Sí, o sea, Pero- esa fue Toy Story, si no me equivoco. De las primeras Sí, puede ser. de Disney. Ahí sí. está. De ¿Es Pixar, Disney. ¿no? ¿Toy Story? Sí, lo que pasa es luego como ha ido, como Disney ha comprado National Geographic, Sí. Fox, Marvel, Star Wars, Vale, vale. Ha comprado Walt todo. Disney es otro Henry Ford, de la vida. Etcétera, etcétera. No hemos hablado de O Walt sea, Disney. tiene la cabeza congelada, tío. Yo, como he dicho, vengo con los deberes hechos. Tengo aquí mis notitas y pues me ha resultado muy curioso, ¿no? La película empieza con una cita de Platón Claro. en el 360 antes de Cristo. Entonces os lo planteo aquí de... Hombre, al final el mito de la Atlántida, lo que Claro. Platón. En plan, tiene sentido, quiero decir. A ver, ¿mito o realidad? Bueno, es que en realidad. Historia larga. En realidad hay muchos escritos antiguos, pero muchísimos. Muchísimos que mencionan la de Atlántida. sitios diferentes y muy Está poco conectados Thule, entre sí. hay una Hablan, gran cantidad hablan de de- una gran ciudad que es. Hay una gran cantidad de civilizaciones antiguas. Me encanta esta película, la verdad. O sea, la película y toda esta historia, ¿no? Hay una gran cantidad de tierras míticas perdidas que están ubicadas en diferentes entornos, ¿no? Supuestamente la Atlántida estaría en lo que ahora sería el Océano Atlántico, aprox. Pero luego también está Thule. Hay un montón de civilizaciones. Bueno, ya en otro contexto oriental, Shangri-La y tal. Siempre ha sido un recurrente, ¿no? El hecho de la ciudad perdida. Pero es que el concepto es que, por ejemplo, Troya, de la Ilíada y toda la película, se consideraba que era un mito hasta que un tío que se enzarpó y dijo: espera un momento, esto no es un mito. Y empezó a excavar y todo el mundo le decía, como a Milo, en realidad le decían: bro, esto no existe, ¿sabes? En plan, es un puto cuento de Homero, ¿sabes? Y efectivamente Troya existía. Entonces, ¿en qué momento podríamos pensar que si hay tantas referencias, la Atlántida no está? Entonces, claro, ha habido gente que la búsqueda de la Atlántida es algo que ha pasado. Hombre, pero siempre. Hombre, en el imaginario popular todo el mundo habla de la Atlántida pues como si estuviera debajo del mar, ¿no? Pero, hostia, es que, o sea, hay teorías que sostienen que la Atlántida está... En el Sáhara. Probablemente puede estar en el Sáhara, En el sí. Sáhara. Además, tiene sentido porque son las civilizaciones mediterráneas, todas ellas, y las que van también por el Oriente Medio y demás, hablan de, pues, como una ciudad con la que comerciaban, que era la que regía, la más rica, además, o sea, de una forma, bueno, pues un poco o sea, sin mucha profundidad, pero claro, como ubicación tiene sentido, porque es que tienes a todo el Mediterráneo, que es donde estaban las civilizaciones más o menos, relativamente cerca, en la época, todas las civilizaciones avanzadas. De hecho, hay tres teorías fundamentales en la Atlántida que, bueno, se han ido desechando todas, pero bueno, la fundamental y la que más reconocida hasta ahora, que obviamente es que no existe la Atlántida, pero bueno, suponiendo que sí que existiese, o las referencias, sería a Tartesos, que estaría en España. Vaya, parece que marca ¿Dónde España. exactamente, sabes? Sí, por la zona de Cádiz y eso. Por ahí estaría situado No un sabía. imperio que era Tartesos, que se Claro. podría decir que los griegos podrían haber pensado que eso era la Atlántida, porque era más o menos contemporáneo y tal, y tenían mucha plata, o sea, eran un sitio bastante rico. Luego hay otra teoría, que es la que ha dicho Viti, que es que está en el Sáhara o en otro terreno que no es mar, porque en plan no tiene por qué, porque ha habido muchísimos Subterráneo. movimientos subterráneos. Y claro, un desierto con el movimiento de Eso arena es es. lo más lógico. Y por otra parte está la que a mí más me gusta personalmente, que es que está en Canarias. Y por eso he dicho lo de la octava, lo de la octava isla. Canarias. Que claro, si te fijas hay 7 islas ahí que dices, ¿esta putas islas de qué? ¡Hala! Porque ese continente habría quedado inundado. Y de hecho, esto es curioso porque los guanches no tienen mucho sentido
a nivel étnico. Es decir, los guanches, que eran los aborígenes de las Islas Canarias, ¿no? Antes de que llegasen los godos, jaja, que éramos nosotros, a colonizarles, tal. No eran el típico indio que te puedes imaginar como latinoamericano, el típico indio, pues eso, en plan, como los incas, los aztecas, tal, sino que eran peña bastante alta y bastante con ojos azules, etcétera. Es decir, no era el tipo, o sea, eran muy altos y como ojos azules. Entonces, claro, dices, este sustrato, por decirlo así, étnico o racial, ¿de dónde coño sale? ¿De dónde salen? Y esa es la teoría más, bueno, una de las teorías más aceptadas, que se podría estar por ahí esa civilización. Tema fascinante Bueno, y del qué que bueno. esperemos tener próximamente noticias. También hay varios documentales en National Geographic sobre la Atlántida. No, claro, a mí me ha resultado curioso que siempre que vemos como este tipo de sociedad avanzada, pero siempre es como una civilización asiático-medieval, digamos, en plan, siempre como, bueno, como bien decías, ¿no? O aborígenes, indígenas, taparrabos, poca ropa, armas a priori, lanzas, espadas, tal. Entonces, no sé, es algo que me ha resultado curioso, pero siempre con el contraste de una gran fuente de poder Total. de la que es donde he querido hacer el símil, bueno, claro, esto es hablar de la película, pero yo creo que el spoiler ya 2001, ¿no? O sea, esto Es una película ha prescrito. Es bastante intuitiva, ¿no? Cuando se llevan la energía de la ciudad no vale para nada. De acuerdo. Entonces, si actualmente Es el quitamos a la sociedad la electricidad o el internet, Totalmente, es lo mismo. no valdríamos para nada. Es exactamente eso. De hecho, Probablemente hasta se mueren. Tardaríamos en reaprender la tecnología, podríamos tardar milenios. Totalmente. Milenios, tío. Totalmente. Eso, ¿cómo era? El Edge computing. Edge computing, el cristal de ese que llevan. La verdad es que es un tema súper brutal y fascinante, la Atlántida. Pero es heavy, ¿no? Que en 2001, en plan, ya estuvieran metiendo el tema del cristal, ¿no? O sea, lo que has hablado de que necesitaban esa fuente de alimentación, ¿no? Es heavy. Nada, que siempre pasa lo mismo. Sí, no, O sea, al final siempre necesitamos una fuente de alimentación. Claro, el ser humano es la lucha por la energía, obviamente. Y a ver, O sea, se supone ahora- que el imperio. O sea, a ver, tenemos que tener en cuenta que todo el mito de la Atlántida, si no me equivoco, se remonta a bastantes siglos atrás antes de Cristo. No sabría decir cuál, pero me atrevería a decir que es anterior a la edad de cobre, ¿sabes? Quiero decir, en plan, a la edad de los metales, ¿sabes? Quiero decir, o sea, cuando la gente no tenía metales o estaban empezando a hacer los metales, la Atlántida supuestamente tendría mucha más tecnología que esos pueblos, por eso era el pueblo dominante, por decirlo así. Entonces, claro, joder, ese nivel tecnológico que obviamente en la Atlántida se exagera, en plan, Sí, es claro. poco creíble. Hombre, claro. Es poco creíble que tuviesen naves espaciales, Claro. ¿vale? Pero no sería descabellado pensar que sí que había una civilización bastante más avanzada que acabó sumergida, por supuesto. Posibles motivos en los que te puedes poner un poco conspiranoico, lo que quieras, para creer en la Atlántida. Uno, pasamos muy rápido de pues, la creación de cultivos a pues, la floración de la escritura, transportar metales, transporte marítimo. Pues, joder, que cosas como muy avanzadas de repente, ¿sabes? Sí, y luego... todo- Y a la vez, en muchos sitios, a la vez. Que, Claro, y que, por que ejemplo- eso quiere decir, o sea, y sitios que no están interconectados. Por ejemplo, las pirámides, tío. Para mí es el claro ejemplo Claro. de por qué puede haber un nexo común de las culturas. Porque Está claro. en qué putísimo momento, tío, haces pirámides en Latinoamérica y en Egipto y en Mesopotamia Claro. y en Asia, tío. O sea, en qué puto momento la peña dice, espera un momento, esto va a ser algo sagrado. Pero qué cojones, tío. O sea, en plan, no Pero tiene- siempre es, ¿no? Por la idea esa de Sí, la joder, altura. esa explicación, la- por decirlo así, de la- que al final el acercarse a Dios, pero también lo que señalación. hace Dioses. recto. Claro. ¿No? En plan, quiero decir, Y el orden jerárquico de la sociedad, el uso del dinero, o sea, hay muchos Los dioses, ejemplos al final, de los sitios mitos. que aparentemente no hay interconexión entre sí, que siguen la misma estructura social, supuesto. imperios, la misma forma de y dominación. luego te encuentras movidas Ciudades, raciales raras, tío. ciudades, sí. Te encuentras movidas étnicas que no proceden en ciertos sitios, en plan, por ejemplo, o sea, Que no quiero decir- proceden. sí, no, o sea, que no tiene sentido, el rollo, yo que sé, por ejemplo, tribus de asiáticos todos con los ojos azules, que se puede explicar por muchas otras razones, pero claro, todas esas curiosidades tendrían mucho más sentido con esta explicación. Con esa explicación. Pero bueno, esto por supuesto es algo que se deja al futuro de la arqueología y ahora mismo a la fantasía de los oyentes. Sí. Pues si yo, no, como claro. dice José, que digo siempre, todo lo sabe la CIA, todo lo controla la CIA, no Justo. quiere que lo sepamos. No, me ha resultado curioso, como digo, me puse a ver la película y empecé a apuntar cositas
Y por ejemplo, he querido. Milo, ¿no? El personaje. Me recuerda un poco a. Es un Indiana Jones de segunda división. Sí, totalmente, es un flaco, es un es un buen chaval, es un buen tío, me parece buen chaval, Es el se majo, esfuerza. el majo. Sí, pero bueno, luego al final demuestra ser mucho más valiente que mucha gente y al final es lo que cuenta, pero sí, a ver, es el típico personaje de empolloncillo. Es muy estereotipada la película en general a nivel de No, personajes. sí, de hecho, yo por ejemplo también, pensando la relación con el edge computing, ¿no? En plan, un procesador de datos local periférico, ¿vale? Pues el profesor al que va a pedir ayuda, que era amigo de su abuelo, Es cierto. ¿vale? O sea, le dice, pero mi trabajo ya está solucionado, Sí, pero y mi gato ya lo tienes aquí. Sí, sí, tal pero cual. o sea, al final, ¿no? He dicho, es como que es una parodia, ¿no? A ese control de la gente de poder que puede llegar a tener, pero realmente si a ti te llama la CIA Sí. y dices, joder, pero ¿quién avisa a mi madre? Ya está avisada. Sí, sí. ¿Y qué voy a comer? Tienes ya la nevera llena. Da miedo, Y claro, entonces si quieren también De hecho, es se mete algo. en su casa, la chica es la que es la teniente Sí, la esta, rubia. se mete en su casa directamente y es como, ¿qué coño? Es un Porque poco lo que te haría una nevera inteligente también. Sí, HAL 5000, como en 2001. Y dos cositas más que quiero plantear. Creo que actualmente sería una película impensable que pudiese hacer Disney. Bastante a nivel políticamente correcto, dices. Exacto. Sí. Primero, Sí. la obsesión con el tabaco. Sí, 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 sí. Hay uno de los Mucho personajes, tabaco. la señora, Mucho tabaco, tabaco o De cerillas. hecho, es más, Esta ahora sería impensable. como curiosidad, está apta para más de 7 años porque contiene escena de tabaco. O sea, el tabaco. Luego hay una frase cuando le dicen. Uno de ellos que es como el cocinero Sí, o sí. Cookie, creo que le No me llaman. acuerdo cómo se llama, pero sí, el es. viejo que cocina no, que mierda, dice, ¿pero qué es esto? Dice, una lechuga. Pero si solo se necesitan 4 cosas para viajar: judías, panceta, whisky y manteca. O sea, Disney diciendo, Sí. niño, ¿quieres viajar? Whisky. Y panceta. Y obesidad panceta. infantil, O sea, ¿sabes? claro. O sea, Claro, ahora sí, abres el melón de Y también hay una escena en la que el rico este sale en polla haciendo yoga. Se le baja todo el Sí, pantalón y se sí. le ve la polla. Sí, no se Bueno, le ve, pero en plan, el Milo sí que se la ve. claro, ¿no? se intuye porque. Y es un muy buen punto de unión, pero yo quería hablar de los puntos de humor que tiene, que son muy buenos, tienen puntos muy finos, muy buenos. Como por ejemplo ese, porque justo en ese momento en el que está haciendo yoga, va como en un albornoz Sí. y se le cae por la fuerza de la gravedad el albornoz. Dice, y yo no soy una persona que me guste mostrarme mucho. Y justo, Sí, ¡pum! totalmente. Pasa. ¿No? Luego es muy gracioso cuando llegan a la ciudad. Ujú. Y dice, joder, esta gente está llena de tatuajes. Sí, tal y cual. Cookie, de nuevo, el viejo este, se levanta la camiseta en alegato a los Estados Unidos y tiene tatuados todos los Estados Unidos en el pecho. Y entonces de repente empieza a mover así la barriga y dice, ¡mira cómo baila Minnesota! Sí, también. Es que es muy buena, tío. Entonces, tiene puntos muy buenos cuando se caen también y de repente, banalizando completamente, dice, a ver, ¿quién se ha muerto? Quiero oír su voz. Sí, En plan, claro. de quien no esté muerto, por favor, De que verdad, es hable. totalmente impensable para Disney esta película Y- actualmente. sí. Totalmente. Y algo que es muy sutil y donde más más incipiente es y más ácido es cuando se meten en el agua por primera vez, pero es la tensión sexual Fuerte. constante. De hecho, cuando se quita entre, el bikini, claro, se queda, o sea, perdón, cuando se quita el bikini, cuando se quita la blusa o lo que lleve, en plan, la túnica y se queda en bikini. entre Vamos, Milo se queda y Kira, creo que es, o Sí, Kira, Kira. que es como Sí, y se queda como muy trabado, porque- yo ya. El estereotipo de, sí, tal cual, el estereotipo de friki se mantiene, o sea, se mantienen todos los estereotipos de el gigachat, es verdad, el gigachat malote, el friki enclenque, la chica todos los estereotipos se hacen Sí. en plan matemáticos en esta película, en plan es un Pero siempre ocurre, ¿no? Siempre que vemos pero- una película en el que hay un grupo, Siempre. Ocean's Eleven, Sí. Los Mercenarios. Pero son películas medio antiguas, ¿sabes? Quiero decir, ahora ya como estamos con todo esto de que los estereotipos no, tal, de que hay que romper los roles, es Rec, de hecho, es Rec fue de las primeras películas que empezó a romper los roles de lo que tenemos como un cuento, de los que tenemos como el bueno, el malo, la estética del bueno, la estética Sí, del malo, pero es justo verdad. Atlantis sigue matemáticamente todo lo que es una película de manual de dibujos animados en plan aleccionadora de Disney de toda la vida, de decir, mira niños, esto es lo correcto, esto Y es en relación a eso de los roles que me has dicho, yo quería proponer un juego. ¿Vale? Y es, a día de hoy creo que sería, como decimos, una muy buena película para realizar con personas, Con personas, con muy gente, con carne. Ujú. Entonces vamos a hacer
Yo tengo aquí apuntados los míos porque yo soy malísimo para decir actores. O sea, yo si te quiero decir Bradley Yo a lo Cooper- mejor te digo el actor referenciándote una película en la que estaba ese actor. Justo, Porque yo también. sabía los nombres, ¿sabes? Eso es, eres de mi rollo porque yo para decir Bradley Cooper te digo el guapo de Resacón. Tal cual, eso es, sí, ¿Vale? sí, tal cual. Entonces ¿verdad? vamos a hacerlo. Tengo algunos no he conseguido, por ejemplo, el profesor, El profesor, te refieres al. al primer, al abuelo, Al rico, ¿no? al amigo del abuelo. O sea, el que está haciendo yoga, pues no he conseguido sacarte Tío, espérate. nadie, pero ese Sí, es yo el juego. tengo un una poco. imagen mental del tío. De del actor. hecho, yo tenía apuntado un poco que ese señor me recuerda, obviamente con tal, a, no sé si lo tendrás en la mente, a cuando Jafar se convierte en viejo. Hostia, perdón, La cara, esa barba, esos dientes tal, se parece un poco. Tiene cuando se convierte en viejo, Me que, encanta Jafar, por cierto. que luego Sí, habla sí, Zazu y... Entonces, sí que tengo un par, como los dos viejos, digamos, vamos a hablar Sí, con los propiedad. odiamos, porque, ¿no? pero vamos, ahí tengo un Es el actor en profesor mente. y el Sí. cookie, esos dos no he conseguido Vale, encontrar. yo tampoco, la verdad. Es que es eso, tengo un actor en mente ahora y no me acuerdo de dónde lo sacaba, pero bueno, no pasa nada. Es un actor de segunda, la verdad, tampoco. Es muy, o sea, de una peli que vi hace mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar. El comandante, que también me recuerda bastante a Clayton. Sí, yo De diría- Tarzán. Sí, mucho. A ver, es el típico personaje como Claro. Gastón, como el típico personaje Justo. de Disney, de Mazao, Sylvester Stallone. Silvestre Stallone. O Jason Statham. Yo tengo... Jason Statham podría pegar más, de hecho, incluso porque... Sí, podría pegar. Jason Statham. Yo tengo, pero Eso porque la cara me ha recordado muchísimo y por el canoso y tal, a Tommy Lee Jones. Oh, no, ya lo tengo yo ya. Ya quiero que sé el que Robert es. De Niro. No, el de la jungla de cristal, tío. Ah, Bruce Willis. Bruce Willis. Pero es que es calvo. Claro, por eso. Pero este no, tiene el pelito blanco. Bueno, pero se pone así un poco de pelo. Bueno, Yo creo que Bruce estaba Willis, de- además con la camiseta de tirantes que suele ir tal, Sí. yo creo que le pega. Además, Mi más apuesta grande es que Tommy Jason Lee Statham. Jones. Sí, Tommy Lee Jones también le puede pegar perfectamente, sí. Pero yo me quedaría con Bruce Willis a priori. Luego, tengo aquí dos apuestas con Milo, con el protagonista, ¿vale? ¿Tú tienes algo en mente? Con Milo, sí. Yo diría que Brendan Fraser, en su momento joven, y ¿Qué es? perdiendo peso, el protagonista de la momia. Creo que le pega. Pero tendría que bajar de peso, tendría que ponerse delgado. Y- Pero porque estaba bajar de fuerte. Y ser un pringao. Claro, pero en plan, que el pelito, las gafas, yo creo que podría caracterizarlo bien. Perfecto. Y yo tengo dos opciones. Andrew Garfield Sí, es verdad, sí le pega. Igual es mejor. y Tom Hanks de muy, muy, muy joven. Hola, tú, vale, sí, vale, el Tom Hanks en plan... De esta casa es una ruina. Sí que puede ser, sí que puede ser. Me gusta más Garfield, pero... Tom Hanks, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. En verdad, había pensado en Tom Holland porque creo que le queda muy bien Sí. también en The Uncharted. Ya, Tom Holland, pero sí, ya Tom está bien, Holland, sí. igual que Andrew Garfield, de poner a guapos para hacer de pringaos. Nos ha jodido. Eso También es debe verdad hacerlo que en mucho. verdad el chavalito, el Milo, es medio O guapete, sea, la verdad es que es un pringao. pero- recordemos Fuga de Cerebros. El pringao es Mario Casas. O sea, Sí, es como, a ver, bro. por favor. Ya, esa es como la típica movida de película americana que le ponían dos trenzas a la chica en plan empollona y era como, mira, es feísima, pero no, en realidad sigue estando buenísima. Lo que pasa es que le han puesto dos trenzas, ¿sabes? Luego se quitaba el pelo y es como, bueno, en realidad está buena. Ya, tío, no sé, llevaba dos trenzas, ¿sabes? Ya lo sabíamos. Bueno, vamos a seguir con Andri, o bueno, la mecánica, latina, bajita. La novia de Toretto. ¿Sabes quién te digo? La actriz. Sí, vale. No Yo me había acuerdo cómo se pensado, aquí a todos los oyentes les digo que yo solo veo Marvel, veo mucho Marvel y me he dado cuenta queriendo hacer este juego que solo sé sacar actrices y actores de Marvel. Entonces, no le pega nada, porque ni es bajita, ni es morena, ni es latina. Sabía que aquí tú ibas a tener mejor. Pero es Kat Denning, No sé quién es, tío. que si has visto Thor, Vale, es la amiga de Jane Foster. vale. Vale, sí, ya tengo en mente, sí. Bueno, a Me ver. pega como típico Sí, un poco personaje así, chulita, que tal. sale también en Dos chicas sin blanca, en la serie, Vale, que no la se he visto. echaban en Neox. Bueno, pues me pega mucho esa chica también. La rubia, Caterina. Scarlett Johansson, tío. O Scarlett Johansson. yo tengo a Scarlett Johansson, Scarlett pero realmente por papeles similares vemos un Tomb Raider de manual O con Lara Angelina Croft. Jolie, Sí, o Maggie Robbie también podría hacer un buen papel, que es La que hace de Harley Quinn. Porque es más rubia, más Sí. alta, ¿sabes? La que hace- Yo creo que podría hacer buen papel ahí.
Que es Cruella también, ¿no? Sí, ¿es creo que Cruella? sí, que sí, creo que sí. No, Sí, sé que sí. La sí, peli es de verdad, Cruella. Sí, es verdad. Hostia, por la puta cara, es verdad. Y bueno, y sale De también Harry en el logo de Potter. Wall Street con la Sí, que le es pone los verdad. cuernos. Y de Harry Potter, ¿no? Es Trixie. Hostia, por la puta cara, tío, no se me acordaba que se llama Margot Robbie, tío. Buenísimo, Sí, claro, Harry Potter Trixie, lo he dicho olvidé en la yo. memoria. Trixie, yo. He dicho yo que eso es de las Wings. Bueno, seguimos con el Molie, o no sé cómo le llaman, que es el topo. Yo le he denominado el topo, que es El gordo. el gordo que solo quiere la suciedad. Entonces tengo dos opciones. Una de nuestra generación, digamos, y otra a lo mejor que la gente no conoce tanto. Uno es Danny DeVito, ¿Vale? que es Sí. un actor bajito, no sé si ha visto una peli que se llama Gemelos o Separados al nacer, algo así, que es con Schwarzenegger, Sí. porque este señor es muy, muy bajito, tal. O Jack Black. Jack Black. Sí, Jack Black le pega bastante. ¿Yo sabes con quién había pensado, tío? Con. Joder, tío. Me van a olvidar ahora todos los nombres de actores, tío. ¿Cómo se llamaba el actor de Gladiator, tío? ¿Vale? Es famosísimo. Sí, tío, sí, joder. que también ha hecho cara en la última de Thor, Sí. también ha Eso, salido de Russell Crowe. haciendo de Russell Zeus. Crowe, pero en plan en su peor momento. Es que ahora está un Está poquito bastante mal. está Pues bastante en ese momento de decadente. Russell Crowe, en ese momento decadente de Russell Crowe, o sea, no Russell Crowe de Gladiator épico, un Russell Crowe muy decadente, ya creo que. eso. Puede ser, puede ser. Pero vamos, yo creo que han sido mejores sus opciones en esta. Este no lo había pensado, este personaje no se me había ocurrido, tío. Tengo al señor Santorini, Que es el de los explosivos, ¿verdad? exacto. Sí. Tengo al tío que está metido siempre, que es Woody Harrelson, Ujú. que es el de Zombieland. Sí, le puede pegar, ¿eh? Muchísimo. A nivel estético no le pega nada. Yo de hecho iba a decir George Clooney. Porque así me pega con el pelito poblado tal, si podría dejar bigote, me pegaría George Clooney en ese personaje. O con ese pelo, ese degradado y tal, el señor de los Peaky Blinders. Sí, tío, Cillian Murphy. Sí, Cillian Murphy. Sí, pero muy inglés, para ese papel. Es que es un papel muy francés, tal. Pero Sí, Cillian pero- Murphy a nivel estético podría pegar, sí, me gusta. De la que no tengo es de Kira. Ya he pensado, por ejemplo, en Anne Hathaway. Anne Hathaway haría buen papel, se tiñe de blanco, tal. En verdad es un papel bastante posible de hacer por cualquier actriz mediocre, en realidad. Es decir, quiero decir, no es un papel especialmente relevante ni que tenga muchos matices, como por ejemplo, pues eso, el del explosivo, que al final es un personaje muy característico, que es una chica y no tiene especial, por decirlo así, profundidad el personaje. De hecho, también eso, bastante políticamente incorrecto por parte Sí. de Disney, los personajes femeninos, excepto a lo mejor la chica latina, no tienen ninguna profundidad, en plan, bueno, mucho texto, ¿sabes? En plan, esta está aquí para que se enamore del protagonista sin mucho sentido, porque en verdad también se enamora sin muchísimo sentido a priori. Pero bueno, ahora sí es un película. Y acabando, Sí. y hablando de personaje femenino, me parece el mejor personaje femenino de la película, que es la fumadora compulsiva, para la cual tengo dos Yo también. muy buenas opciones. Espero que digas. Una de las opciones claramente es la vieja de la que se avecina. Mari Bibi. Mari Bibi, Yo lo he pensado, pero en plan- claro. Pero en plan, evidentemente no puede ser. una es Así que pondría. Mariby Bilbao. Mari Yo Bibi. tenía Mariby Bilbao. Exacto, Mariby Bilbao, Tenía exacto. Mariby No, Bilbao. joder, que paz descanse la mujer. Sí. Sí. Eh, Y la otra, en un momento que creo que sería un gran papel, porque no sé si alguna vez la hemos visto así, que sería a lo mejor Meryl Streep. Meryl Streep, tío. Hostia, qué buena idea, tío. Yo he pensado en. Ay, coño, hostia, no me acordaré de la mujer de Alien, tío. La protagonista de Alien. Nos Sí, pillas. sí, no somos amantes del fotograma. sí, sí. Es que lo peor es que lo dije Ripley, ¿no? La protagonista de Alien, que la. Sigourney Weaver. Que también siempre hace de tía dura, que va con mono, que va fumando, que se la Sí, suda pero todo. aquí es- A nivel estético no pega porque No, es más claro. joven, pero a nivel de actitud sí que le pega. Pero no, a nivel claramente Mariby Mariby Bilbao. Bilbao. Claramente Mariby Mariby Bilbao, Bilbao. o sea, Tendrán que llamarla de Hollywood para hacer ese papel porque es para ella. Señora fumadora, maruja, Maja, cascarrabias. de plan, está explotando todo. Luego te llamo, ¿vale? Me encanta, tío. Así que Qué bueno, buena peli. esto es un poquito de este juego que quería Oye, pues porque es bueno, y brutal. por supuesto que el que ya habíamos hablado, pero el doctor The Rock, es The Rock. Es The Rock. Es que Claramente a ver, es The Dwayne Rock. Johnson, Dwayne Johnson, sin ese, duda. Que por cierto es de los actores mejor pagados de Hollywood, pero claro, ¿dónde encuentras a un tío de 2 metros? Nos ha jodido. Cachas, ¿no? Vin Diesel, pero no es tan Pero, alto. pero no es tan alto y no es negro. En plan, ¿sabes? Para esto Y no es tan buena. Porque tal. otro que a lo mejor podría valer, pero no es tan buena actor seguramente, sea David Batista. Ya, Oh. ya es cierto. Eso sería brutal, David ¿eh? Batista. Eso sería Que brutal. sale en Riddick Sí, en las crónicas de Riddick sale, ¿no? y sale en Los Guardianes de la Galaxia. Cierto. Que ya no, por cierto, ese papel no, creo que no le va a volver a hacer porque dice que pasa de pintarse siempre así, que le maten ya en Marvel porque no quiere volver a salir. pintarse, ¿no? Oye, pues qué guay el juego, me ha gustado mucho, la verdad. Y eso, recomiendo muchísimo la película. Echadle un ojo, 1 hora 40 minutos de vuestra vida. Tampoco es. No es para nada
No es para nada una exigencia brutal mental. Es verdad que yo en esta sección a veces traigo bastantes tostones de autor, pero justo esto no. Es Justo para esto es muy todo divertido el y... mundo. No, y además, perfectamente creo que ha quedado todo muy cerradito, ¿no? Con Sí. estas 3 sociedades que hemos presentado casi unidas entre sí. Completamente. Y bueno, Pinchi. Sí, eso al final ha sido todo el objetivo, ¿no? De Aquí la hemos nueva llegado. temporada. Aquí hemos llegado y bueno, también aquí seguiremos. Que nos sigan. Que nos sigan, seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok a tope, e Instagram. Y por Spotify. supuesto, es lo principal, escucharnos en Spotify. Dadnos una oportunidad porque de verdad, si os metéis a cualquiera de nuestros podcasts, os sorprenderán. Hay algunos con invitado y otros, pues más tipo pues más de charla, ¿no? De pensar las cosas. Por eso esperamos que os hayamos hecho pensar. Así que nada, hasta aquí el capítulo 2 de la temporada 2 de Cierra al Salir. Se acabó lo que se daba en esta nueva versión de Cierra al Salir. Si queréis disfrutar del contenido exclusivo del podcast y estar al día de todas las noticias, no olvidéis seguirnos en Cierra_al Salir, tanto en Instagram como en TikTok. Y recordad, cuando os vayáis, cerrad al salir.